¿Cuenta, señora secretaria? Sí, señor presidente. Ha llegado un documento mediante el cual el senador señor Kenneth Piuk se excusa de asistir a la sesión de hoy por encontrarse en Las Mares, la comuna de Talcahuano, en la ceremonia de lanzamiento del nuevo rompehielos Almirante Oscar Biel. Y en cuanto a la tabla, señor presidente, es recibir al expresidente señor Sebastián Piñera Echenique con el fin de escuchar su reflexión y propuesta sobre el objetivo que persigue la mesa de estrategia y prospectiva. Eso es todo, presidente. Presidente, primero quiero agradecerle poder concurrir a esta sesión de la Comisión de Desafíos del Futuro. Estamos trabajando y usted podrá apreciar el equipo de prospectiva que está trabajando para poder crear un espacio institucional en nuestro país que pueda generar perspectiva con una mirada de mediano y largo plazo y que sea capaz, con sentido identitario, justamente de construir el mejor futuro posible para nuestro país. Tuvimos al presidente Lago, después de usted, presidente, estará el presidente Frey, la primera semana de enero, luego la presidenta Bachelet, la segunda semana también de enero, y esperamos también reunirnos con el presidente Boric en La Moneda, y con eso estamos concluyendo un trabajo, y yo quiero aprovechar de agradecer a este equipo que está a cargo justamente de Sergio Vitar, un gran amigo y un tremendo colaborador. Está también Paola y Paula, que están justamente a cargo de las comisiones técnicas. Gracias a las dos por este tremendo esfuerzo. Paula Solari y Paola Aceituno, a las dos muchas gracias por este tremendo esfuerzo. Y quisiera dejar primero a Sergio Vitar y luego a usted, presidente. Muchas gracias, presidente. He tenido la posibilidad de conversar largamente con el presidente Piñera y lo puse al tanto de la labor que hemos hecho y la tarea que nos encomendó esta comisión. Y si pudiera precisarla, diría que la misión que se nos ha encomendado es cómo fortalecer la capacidad del Estado para realizar estudios de futuro y estrategia con el propósito de mejorar la capacidad de gobernar el país. Y la tarea que se nos encomendó también es proponer una organización institucional y entregar un proyecto de ley que, siendo visto por el Parlamento y por el presidente, porque hay materias administrativas que requieren la iniciativa presidencial, dar curso a una posibilidad de que finalmente Chile, que está atrasado, pueda disponer de una capacidad mayor de análisis de futuro. Hemos revisado en 25 sesiones experiencias nacionales e internacionales y estamos, yo diría, es mi impresión, en condiciones de haber reunido la más alta cantidad de información, inteligencia sobre cómo hacerlo y que podemos hacerlo. El presidente Piñera y los expresidentes pensamos que tienen una, llamemos, gracia de Estado al asumirse la presidenta. Se produce una transformación en el sentido de que la responsabilidad es mirar el futuro de su país, encaminarse. Mucho de eso es intuición, es programa traído de antes, es conocimiento. Y entonces la gran pregunta que uno se hace es cómo reforzamos esa capacidad de ver. Y qué mejor que los expresidentes, y en este caso el presidente Piñera, para anticipar cómo él sintió, qué cosas pudo haber adelantado para enfrentar los desafíos y ajustarse a hechos absolutamente inesperados, que requieren de gran velocidad de adaptación. ¿Qué necesitaría un presidente para que esto lo hagamos mejor? Esa es la pregunta que estamos formulando. Él tiene a disposición otros materiales que entregamos y otros amigos también le han ayudado en este sentido. Y lo que hemos aprendido de todo el debate, de todas estas sesiones, que ya llevamos 6 meses, que también le conté, es que en los países desarrollados esto se hace con la sociedad civil
y se hace además con una vinculación de la prospectiva a la acción para evitar este desplazamiento de que la gente quede marginada. Dicho eso, quiero solamente señalar que la experiencia del presidente Piñera en estas materias es amplia, 2 gobiernos, pero antes de llegar al gobierno además armó la Fundación de Futuro, o sea que ya venía poniéndole nombre a los temas que estaba observando. Pero además tuvo la experiencia del CENIT, tuvo la experiencia de la Comisión de Futuro, tuvo la experiencia del Ministerio de Ciencias, pero además tuvo la experiencia que yo creo que es bien útil, presidente, si usted puede extenderse también en eso, cuando además del programa de gobierno, usted formó en su segundo gobierno varias comisiones que pretendían y buscaron ampliar para tener una mirada. Eso lo han hecho casi todos los presidentes, o sea, es una práctica nueva, que es decir, recojo para mirar hacia el futuro. Y después también hubo iniciativas con el hidrógeno verde, con la misma Fundación Chile hizo propuestas de la estrategia en materia de agua, para poner algunos ejemplos, pero todos han sido parciales. Pero también al presidente Piñera le tocaron 2 fenómenos inesperados, el movimiento del 2011, el estudiantil, y lo que llamamos el estallido social del 2019. Entonces también hay fenómenos que se abalanzan sobre el gobierno y plantean la pregunta, ¿era posible mirar o anticipar? Esas son las grandes preguntas que nosotros, presidente, queremos, como ya conversamos, recibir su conocimiento, su experiencia, su sabiduría para orientarnos en la propuesta que vamos a hacer. Eso es cuanto quería decir en este momento. Muchas gracias. Yo quisiera agregar que estamos en un esfuerzo, presidente, donde hemos recogido la experiencia de 1.400 académicos, científicos, personas dedicadas al ámbito público, generando políticas nacionales en las 15 comisiones que tenemos. Tenemos una comisión que elaboró un documento que después usted lo recogió, que fue la Política Nacional sobre Inteligencia Artificial, la Política Nacional Aeroespacial, estamos trabajando en la Política Nacional de Hidrógeno Verde, de Minería Verde, estamos trabajando básicamente en cómo generar también en esta comisión, que está integrada por 80 especialistas dedicados a la prospectiva. Lo que usted ve acá, presidente, son aquellos que han estado dedicados a la prospectiva en los distintos ámbitos de nuestro quehacer nacional, justamente para diseñar un espacio institucional. Y esto surgió cuando fuimos a Finlandia, presidente, y tuvimos la oportunidad de ver la Comisión de Desafíos del Futuro de Finlandia. Llegué con esa inquietud, creamos la Comisión de Desafíos del Futuro primero en la Cámara, por modificación reglamentaria, pero nunca se logró constituir formalmente. Ahora se va a integrar, se van a constituir formalmente en los próximos días, y luego la constituimos en el Senado, y fue esta comisión, presidente, la que usted la conoce muy bien, ha estado trabajando en el Congreso del Futuro, logra construir también el Congreso Futuro de Niños, Niñas y Adolescentes, el Congreso del Futuro de los Jóvenes, logra crear también el Congreso del Futuro en tu comuna. Estamos semana tras semana en una comuna distinta, haciendo justamente, llevando el despertar temprano por la ciencia de nuestros niños, niñas y adolescentes para ir generando justamente disminución de la brecha de las personas que se dedican a la innovación y a la ciencia y tecnología en nuestro país. Pero básicamente la idea era no solamente recoger el esfuerzo que implicó crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento, y quiero reconocerle a usted que fue el primero en presentar justamente ese proyecto para crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento, y luego en el mandato siguiente de la presidenta Bachelet se complementó y usted después le dio el impulso final en su segundo mandato. Entonces también agradecer aquello. Y lo que busca esta comisión es, con estos 1.400 académicos, científicos, especialistas, es justamente mirar cómo construimos Chile en el largo plazo, pero también, tal como lo han hecho algunos países, es crear un espacio institucional para que ese diálogo social y esa perspectiva y esa creación de futuro se logre,
y eso es básicamente el motivo de la invitación. Gracias, presidente, por estar. Para mí es un tremendo honor que usted haya venido a la comisión. Nos acompañan la senadora Jimena Órdenes, nos acompaña también la senadora Jimena Rincón, vía telemática. Así que decirle a... Sí. ¿Cómo están? Sí. Entonces le agradecemos, presidente, y lo dejamos con la palabra. Muchas gracias. Bueno, agradezco sinceramente esta invitación del senador Francisco Chaguán y de Sergio Vitar, porque le permite a uno reflexionar y ordenar sus ideas. Y eso siempre es bueno en un mundo en que el torbellino de la coyuntura y el mundanal ruido muchas veces nos deja mirar qué es lo que hay por delante. Yo creo que lo que ha hecho la Comisión de Desafío del Futuro y lo que ha hecho también el Congreso del Futuro es algo muy notable, muy necesario, muy útil, muy trascendente, y así por lo más ha sido reconocido no solamente en Chile, sino que en el mundo entero. Porque el futuro no es lo que va a pasar, eso es una mirada pasiva y muy pobre. El futuro uno deberá verlo como lo que juntos vamos a construir. Y es sorprendente cómo en el mundo actual, si uno ve el debate en nuestro país, se debate tanta contingencia, tanta ideología, tanto conflicto, y no somos capaces de levantar la vista y ver qué hay más allá del horizonte. Y eso es un gran aporte que hace esta comisión y el Congreso del Futuro. Porque la única manera de poder construir futuro es tratar de anticiparse. En el fondo es subirse sobre los hombros de gigantes, que es la ciencia, que es la tecnología, que es la sabiduría, para tratar de ver cómo nos enfrentamos ese futuro que va a llegar con o sin nuestra voluntad. Y en el fondo requiere un equilibrio entre audacia para tomar decisiones y anticiparse, y prudencia para no tropezar y caerse permanentemente. En el fondo es una ola el futuro, y uno ve la ola y uno puede esperar a que la ola llegue y que lo revuelque, o prepararse para enfrentar esa ola y aprovechar su fuerza como los surfistas para hacer progresar a nuestro país. Y yo siento que, como presidente, muchas veces sentí la ausencia, la carencia de esa visión, de ese aporte del mundo científico, prospectivo, tecnológico. Por ejemplo, cuando tomábamos decisiones respecto del tema de la sequía, o del tema de la pandemia, o muchos otros temas, sentíamos que no teníamos, ¿cierto?, toda la información, la asesoría, y este consejo, en el fondo es un consejo, el CENIT, ¿cierto?, que está para asesorar al presidente. Porque el presidente tiene que tomar muchas decisiones, siempre con información incompleta, pero también tiene que tomar las decisiones en el momento oportuno, y yo sentí esa ausencia y esa carencia. ¿Qué está ocurriendo hoy día? Yo siento que el mundo hoy día está enfrentando los desafíos más grandes que hayamos enfrentado en la historia de la humanidad. Pero al mismo tiempo tenemos las herramientas más poderosas que hayamos tenido en la historia de la humanidad. Estamos enfrentando, por supuesto, el desafío del cambio climático, y aquí vemos cómo es un tema que es una lucha por la sobrevivencia. Hay que recordar que 99 de cada 100 especies que alguna vez existieron, hoy ya no existen, y no queremos que la raza humana se agregue a esa lista. Y sin embargo, a pesar del peligro que está absolutamente comprobado, y que ya no es un peligro potencial, sino que muy real, el mundo no está caminando en la dirección correcta. De hecho, hoy día la ciencia ha hablado en forma fuerte y clara, advirtiendo lo que viene y explicando la acción del hombre en esa catástrofe. La ciudadanía exige un cambio de rumbo por razones morales. La ciencia y la tecnología nos entregan los instrumentos y, sin embargo, la política se ha quedado absolutamente atrás. Y vemos cómo, a pesar de las grandes esperanzas que generó la COP de París hace ya 7 años atrás, los progresos han sido menos que lo que esa cumbre estableció, y por tanto seguimos avanzando en la dirección equivocada hacia un verdadero holocausto climático. Y por esa razón, el ser humano, que es la criatura más inteligente que existe en este mundo, también es la única criatura capaz de suicidarse y destruir su propio mundo. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Pero además de este tremendo desafío de cambio climático, calentamiento global, estamos enfrentando un desafío de migraciones como nunca antes. Las migraciones hoy día son los mayores niveles de migración no voluntaria, no deseada que hemos experimentado en nuestra historia. Estamos enfrentando guerras que parecían desterradas, porque las guerras antes
cierto que siempre han existido, pero desde el término de la Segunda Guerra Mundial nunca habíamos tenido una guerra en Europa como la que estamos teniendo entre una superpotencia como es la Rusia y Ucrania, que se están enfrentando directamente con el mundo occidental, Estados Unidos y Europa. Y además el conflicto creciente que se está generando entre las dos superpotencias como son Estados Unidos y China es un cuadro que genera grandes desafíos. El tema de la seguridad, que es un problema a nivel mundial, el tema de la seguridad para enfrentar las nuevas formas de crimen organizado con mayor sofisticación, mayor tecnología, mayor organización, mayores recursos, mayor armamento. El problema del envejecimiento de la población, que salvo África es un fenómeno que está afectando a todo el resto de los continentes. El problema de las pandemias, que no han terminado. Si uno lee la historia de las pandemias, ¿cierto? Se han ido acelerando en el tiempo. Y por tanto, si usted ha leído el último libro de Bill Gates, ¿cierto? Que el primero fue cómo enfrentar la pandemia y ahora dice cómo enfrentar la próxima pandemia. Son temas, ¿cierto?, que sin duda constituyen desafíos universales que nos están afectando. Ahora, también tenemos herramientas muy poderosas como nunca antes las habíamos tenido. El progreso de la ciencia y la tecnología, la sociedad del conocimiento y la información, que en el fondo es una sociedad muy generosa con los países que la abrazan y que quieren subirse a esa nueva sociedad, pero tremendamente despiadada con los países que le dan la espalda y la dejan pasar. A nosotros nos pasó con la revolución industrial que pasó al lado nuestro y no puede pasarnos lo mismo con esta nueva revolución que es la revolución digital, la revolución tecnológica. Por otra parte, viene también un fenómeno muy poderoso de inteligencia artificial que se ha acelerado mucho más allá de lo que se había anticipado y que va a cambiar la forma de vida con una profundidad y una intensidad que muchos todavía no percibimos. Y además de eso, ¿cierto?, como yo les decía, uno puede ver este futuro y prepararse para enfrentarlo. Y la pregunta de Chile es, ¿está preparado? O incluso más modesto, ¿se está preparando para enfrentar este cambio copernicano que está ocurriendo en muy poco tiempo? La verdad es que todavía nos queda un largo camino por recorrer, a pesar de, y voy a tratar de mencionar los avances que Chile ha logrado en esta materia. Y también tenemos un fenómeno nuevo, que es que la gobernanza internacional está fallando lamentablemente. Esta gobernanza que surge después de la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods para un mundo que es muy distinto al que conocemos hoy día, no ha sido capaz ni tiene los instrumentos para enfrentar, por ejemplo, la crisis del COVID, que fue un gran triunfo de la ciencia. La ciencia en 5 meses produjo una vacuna, lo que antes tomaba 10 años, pero un gran fracaso de la política. Vean ustedes que durante la peor pandemia sanitaria probablemente que hemos conocido nosotros en nuestra generación, en los últimos 100 años, no hubo una suficiente coordinación. Las dos grandes superpotencias, en lugar de colaborar y liderar la forma de enfrentarlos, ellas se enfrentaron entre ellas, produciendo muchas dificultades y problemas. Tampoco ha sido capaz de enfrentar la crisis de migración, o la guerra en Europa que estamos viviendo, o los grandes conflictos que se están asomando en el horizonte, como por ejemplo la dificultad que se está gestando en esta competencia global y estratégica entre las dos superpotencias, que incluye una situación muy particular como en el caso de Taiwán, que los chinos han dicho, ¿cierto?, que lo van a recuperar durante este mandato, y al mismo tiempo Estados Unidos dice que lo va a defender, ¿cierto? Y por consecuencia hizo un anuncio de un enfrentamiento potencial entre las dos grandes superpotencias, como el que estamos viendo hoy día, indirectamente entre las grandes superpotencias en el caso de Ucrania. Ahora, ¿cuáles son los pilares del desarrollo que uno tiene que mirar con atención? Los pilares tradicionales eran estabilidad política, democracia, libertad económica, economía social de mercado, inclusión, cohesión social. Esos eran los grandes pilares. Y los países que tuvieron éxito se abrazaron a estos pilares. Y América Latina se divorció de estos pilares. Nunca hubo estabilidad política, no hubo, o sea, al revés, ¿cierto?, mucha inestabilidad, golpe de Estado, regímenes democráticos débiles que a poco andar tropezaban. Es la historia de América Latina. Tampoco hubo libertad económica, hubo un capitalismo de Estado en la mayoría de los países. Y hubo poca cohesión social. América Latina es uno de los continentes más desiguales del mundo. Y por eso, este continente que es el continente de la esperanza, yo me acuerdo que al final de la Segunda Guerra Mundial se escribieron muchos libros sobre América Latina, que se la veía como un continente lleno de oportunidades y que no había sufrido los rigores de la guerra. Incluso en esa época se comparaba a Japón con Brasil. Y se decía, bueno, Japón es una isla sin recursos, destruida por la guerra. En cambio, Brasil es un continente lleno de recursos y que no ha enfrentado ninguna guerra.
y se presagiaba que Brasil iba a ser una gran potencia. Ocurrió justo lo contrario. En esa época el PIB de los dos países era muy parecido. Hoy día Japón tiene un PIB, ¿cierto?, que es 10 veces o varias veces el PIB de Brasil. Y por eso, ¿cierto?, que este continente de la esperanza, ¿cierto?, no aprovechó las oportunidades que tenía. América Latina no tuvo los conflictos raciales que cruzaron a Europa, en Irlanda, por ejemplo, o al Oriente. No tuvo las guerras que casi destruyeron Europa el siglo pasado, o el mundo entero. No tuvo, ¿cierto?, tampoco las crisis que afectaron a muchos países por formas estructurales. Por el contrario, tenía todo. Tenía recursos naturales, territorio vasto, abundante oportunidades, y no supo aprovecharlas, y por eso América Latina sigue siendo un continente que está en el subdesarrollo. En los últimos 50 años son muy pocos los países que han logrado cruzar ese desierto que es pasar del subdesarrollo al desarrollo. Se cuenta con los dedos de una mano. Taiwán, Singapur, Corea y unos pocos más. Ninguno en América Latina. Aquí hay un caso curioso porque Chile en un momento dado aparecía como el que estaba marcando el camino y se acercaba a dejar atrás el subdesarrollo y la pobreza e integrarse al selecto club de los países que tienen democracia, paz y desarrollo. Sin embargo, lo cierto es que no ha sido así en ningún país de América Latina. Chile está hoy día mucho más lejos de ser desarrollado que lo que estuvo. El presidente Lagos, el presidente Frei y el que hablan se fijaban como horizonte cuándo íbamos a alcanzar el ingreso per cápita de los países del sur de Europa, los países mediterráneos. Y a los ritmos que íbamos creciendo en esa época estaba al alcance de la década. Hoy día no está al alcance de la década. Incluso si uno proyecta los crecimientos potenciales de Chile, estamos por debajo del crecimiento potencial de esos países. O sea, las distancias empiezan a alargarse en lugar de achicarse. Y por esa razón, yo creo, cierto, que esos son los pilares antiguos. Pero ¿cuáles son los pilares nuevos? Donde tenemos que construir o fortalecer. En primer lugar, yo creo que la calidad de la educación, y voy a hablar sobre ello, es un pilar fundamental. Si la ignorancia, ¿cierto?, era pobreza, ¿cierto?, la ignorancia en la sociedad del conocimiento y la información va a ser miseria. Y vemos que nuestro sistema educacional, en lugar de avanzar, está retrocediendo. Voy a hablar sobre ello. Ciencia y tecnología. Obviamente que tenemos que hacer mucho más esfuerzo en ciencia y tecnología si queremos integrarnos con los dos pies y no, ¿cierto?, de rodillas en esta nueva sociedad del conocimiento y la información que no está emergiendo, ya está aquí. Innovación y emprendimiento. Tenemos poca innovación y emprendimiento. Y hay una cultura anti-innovación y emprendimiento en circunstancias que los países que han logrado cruzar ese desierto desde el subdesarrollo al desarrollo siempre han tenido una actitud muy positiva y muy incentivadora de la innovación y el emprendimiento. Y finalmente la integración al mundo, que Chile fue líder en esta materia. Yo me alegro que hoy día estamos entregando, ¿cierto?, nuestra integración al TPP-11 y que además vamos a firmar prontamente nuestro acuerdo renovado con la Unión Europea. Perdimos 4 años, porque después del retiro de Estados Unidos fue Chile, en esos tiempos de la presidenta Bachelet, la que hizo un esfuerzo grande para que no se cayera todo, y en vez del TPP-12, ¿cierto?, surgió el TPP-11 aquí, en Chile, en Valparaíso. Se aprobó unánimemente durante nuestro gobierno en la Cámara, o prácticamente unánimemente, y se trancó en el Senado. 4 años. Hemos perdido 4 años y le hemos dado enormes ventajas a otros países que se nos adelantaron en esta materia. Ahora Chile. ¿Cuáles son, a mi juicio, los principales problemas, desafíos, pero también oportunidades de Chile? Yo creo que además de los temas de cambio climático, que es algo que a Chile lo afecta en forma muy especial. Chile está entre los países más vulnerables a sufrir los efectos del cambio climático, a pesar que contribuye con el 0,25% del total de emisiones. Pero además de eso, yo creo que el principal problema que tiene Chile hoy día, o los principales problemas que tiene Chile hoy día y que tenemos que enfrentar, porque son los nuevos desafíos. En primer lugar, la calidad de la política. Yo creo que la calidad de la política se ha deteriorado en nuestro país en forma alarmante. Y eso lo sabemos todos. La relación gobierno-oposición, que lejos de que su misión no es destruirse uno al otro, sino que es contribuir cada uno desde su lugar, desde su trinchera, a lo que es bueno para Chile, está muy deteriorada. La voluntad de diálogos y acuerdos, que era algo que se conocía y se reconocía como algo muy positivo, hoy día tiene una descripción, ¿cierto?, muy negativa, muy peyorativa, se la califica, ¿cierto?, siempre de cocina. El respeto por la Constitución
y por la ley, por el Estado de Derecho, se ha deteriorado, se ha debilitado enormemente. Eso se manifiesta, por ejemplo, en lo que vimos nosotros en cómo se invadían las facultades del Ejecutivo, ¿cierto?, en forma descarada desde el Congreso, cómo habían cientos de mociones inconstitucionales, incluso una presidenta del Senado dijo que sí era inconstitucional legalmente, pero no, ¿cierto?, políticamente. Todo eso ha ido debilitando y deteriorando la calidad de la política. Y tal como se han escrito muchos libros sobre la importancia de las instituciones, también hay mucha literatura sobre la importancia de la política. Por ejemplo, el uso abusivo de las acusaciones constitucionales. Se acusó constitucionalmente al ministro de Educación por querer abrir las escuelas, cosa que hoy día todos lamentamos no haberlo hecho antes, porque en el tema educacional, y voy a volver a hablar sobre ello, el COVID ha sido un verdadero terremoto. El populismo, la demagogia, la irresponsabilidad con que se enfrentan los problemas públicos, pensando solamente en cómo me afecta mi capacidad de ser reelecto o qué están diciendo las redes sociales. Porque muchas veces a mí me tocaba conversar con los diputados, me decían, estoy de acuerdo, es verdad, pero si usted convence a mi rival, no hay ningún problema, pero yo no puedo ir con mi rival en el lado popular y yo en el lado impopular. Y esto entonces se ha sido una alianza perversa para empujar al país en la dirección equivocada, en muchas decisiones que hoy día estamos sufriendo las consecuencias, como por ejemplo los retiros, que en ese tiempo, ¿cierto?, en una oportunidad nosotros le pedimos al presidente del Banco Central, al actual ministro de Hacienda y al ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que fueran a la Cámara y explicaran las consecuencias de aumentar o hacer estas distribuciones millonarias de recursos. Se distribuyeron 50.000 millones de dólares de recursos de ahorros provisionales, su impacto sobre la inflación, la actividad económica, el mercado de capitales, y sin embargo no fueron oídos en absoluto. Todo eso, ¿cierto?, produce sin duda un problema grave en la política, además de esta falta de sentido de país, esta falta de sentido de misión compartida. Como que creemos, ¿cierto?, en la política se ha transformado en un ring de box en que el país no importa, lo único que importa es destruir al que está al frente, o proteger privilegios o intereses particulares. Todo eso es muy malo. Y yo recuerdo, tal vez porque estamos ya viejos, con Sergio Vitar nos tocó participar en esa maravillosa década de los 90, cuando la calidad de la política, después de 17 años de dictadura, tuvo que demostrar que estaba a la altura de los desafíos. Y ahí surgió la democracia de los acuerdos, ¿cierto?, que permitió una transición muy exitosa, sin crisis política, sin caos económico, sin violencia social. Ahora bien, yo también creo que un segundo problema que tenemos nosotros son las fortalezas y prestigio de nuestras instituciones. Todas nuestras instituciones hoy día están con un nivel de menor confianza, mayor desprestigio, mayor distancia, y eso lo vemos en todas las encuestas en que los ciudadanos evalúan a las instituciones. Hay mucha literatura sobre la importancia de las instituciones, su calidad, su fortaleza, su estabilidad, su confianza, para lograr que los países den grandes saltos hacia adelante. Y en ese sentido, esta fue una gran ventaja que tuvo Chile. Chile fue el país más pobre de América Latina. Hoy día logró ser, estamos a punto de perderlo, el país con mayor desarrollo humano, con mayor ingreso per cápita. Y en parte se debió, no porque las riquezas naturales, sino que porque Chile logró organizarse y establecer un Estado de Derecho, es la herencia de Portales y de muchos más. Muy temprano, mientras el resto de América Latina eran puros caudillos, inestabilidad, golpe de Estado, Chile tuvo, ¿cierto?, un periodo de estabilidad que le permitió dar un gran salto adelante. Ahora bien, la discusión constitucional está en el corazón de este análisis. Si ustedes ven, desde que se estableció la Constitución de 1980 hasta hoy día han transcurrido 42 años. Llevamos 42 años discutiendo y enfrentándonos y confrontándonos respecto a la Constitución. Cuando la Constitución tiene que ser el gran marco de unidad, estabilidad, proyección, que fija las reglas del juego. Y dentro de eso discutimos. Pero no discutimos sobre la ley madre, sino que discutimos al interior de la ley madre sobre las legítimas diferencias y legítimas posiciones respecto a políticas públicas. Y no queremos pasar los próximos 42 años discutiendo sobre la Constitución. Por eso yo creo que lograr un acuerdo, un nuevo pacto social, que sea respetable y respetado, para lo cual requiere una tremenda legitimidad, y eso requiere grandes acuerdos, generosidad, concesiones, es fundamental. Y cuando enfrentamos nuestro tema constitucional, bueno, esta es mi opinión
naturalmente, pero yo creo que la forma en que lo enfrentamos en la primera convención constitucional fue muy mala. Lejos de buscar ese acuerdo amplio, grande, ¿cierto?, se trató de imponer un modelo que finalmente era un muy mal modelo, en mi opinión. Hemos discutido mucho sobre eso, no vale la pena profundizar. Y la mejor prueba de ello es que fue rechazado por casi 2/3 de los ciudadanos. Ahora tenemos una segunda oportunidad. Y yo creo que el Acuerdo por Chile es una gran noticia para Chile. Obviamente que no deja contentos en un 100% a nadie, así no puede ser de otra manera, pero es un acuerdo que incorpora a prácticamente todas las fuerzas políticas de nuestro país, con pequeñas excepciones, y es un acuerdo que, por representar a esa gran mayoría y por tener una visión no revanchista ni refundacional, sino que seguir avanzando, construir sobre lo que las generaciones anteriores construyeron, pero no estancarnos ni quedarnos paralizados, sino que seguir avanzando, pero no con un criterio de revanchismo o un criterio de negación o un criterio refundacional. Y yo creo que es una gran noticia para Chile que ese acuerdo se haya alcanzado, y hoy día, ¿cierto?, ayer se presentó el proyecto de reforma constitucional que pone en marcha una nueva oportunidad para que Chile salga de esta discusión estéril y confrontacional respecto a nuestra Constitución y tengamos una Constitución que sea reconocida, respetada por todos. Un segundo tema muy importante, creo yo, es que yo creo que se requiere una reforma al sistema electoral. Yo creo que los sistemas parlamentarios pueden vivir con sistemas electorales proporcionales porque el primer ministro tiene que asegurar la mayoría en todo momento. Si no la tiene, deja de ser primer ministro. Lo que no funciona bien, como lo ha demostrado la historia chilena, es el sistema presidencial, en que el presidente tiene un mandato que proviene directamente del pueblo y que tiene un periodo de duración determinado, con un sistema proporcional que hace ingobernable, porque ningún gobierno termina siendo capaz de llevar adelante su programa de gobierno. Y se produce este estancamiento que estamos viviendo hace ya mucho tiempo, en que hay una lucha permanente entre el gobierno y el Congreso, y que se manifiesta en la imposibilidad de lograr acuerdos, la imposibilidad de hacer avances. Yo creo, cierto, que si Chile tiene un sistema presidencial, si vamos a tener un sistema parlamentario proporcional, tiene que ser un sistema parlamentario proporcional mayoritario, que evite que tengamos 20 partidos, 19 partidos con representación parlamentaria. Porque en ese contexto, yo me tocó vivirlo, es muy difícil lograr acuerdos. Cada uno tiene sus propios intereses, sus propias visiones, y se pierde de vista lo más importante de la política, que es el bien común, el interés del país. Ese es un cambio que está pendiente y yo espero que el Consejo Constitucional pueda innovar en esa materia, recogiendo las experiencias electorales que hemos tenido en Chile. También, y yo lo mencionaba antes, yo creo que es muy importante no cejar en nuestro esfuerzo por seguir integrándonos al mundo. Esta idea de retrotraernos y empezar, ¿cierto?, con viejas recetas de sustitución de importaciones, de proteccionismo, no es el camino para un país como Chile, pequeño y con un potencial gigantesco. Chile es pequeño, depende de cómo lo miremos. Es pequeño, ¿cierto?, en población, es pequeño, pero en algunas áreas, como por ejemplo energías renovables no convencionales, hidrógeno verde, litio, es un gigante. Y para poder aprovechar ese tremendo potencial no basta el mercado interno, tenemos que integrarnos al resto del mundo. Y ese era un acuerdo que había sido muy global, muy sólido, muy amplio. De repente se debilitó. Ahora estamos volviendo, en mi opinión, al camino correcto. Por otra parte, yo creo, cierto, que en la calidad de la educación tenemos un talón de Aquiles gigantesco. Es la madre de todas las batallas. Sabemos que el mundo cambia tan rápido que los niños que hoy día están estudiando van a trabajar en trabajos que no existen, usando tecnologías que todavía no han sido inventadas y para satisfacer necesidades que hoy día ni siquiera imaginamos. La única manera de estar preparado para ese cambio, que es permanente, porque el cambio es permanente, lo nuevo es la velocidad del cambio. Antes, ¿cierto?, entre que Ícaro voló y, ¿cierto?, con las alas de cera hasta que Da Vinci dibujó el primer, ¿cierto?, modelo de avión, pasaron 4.000 años. Y entre que Da Vinci dibujó eso, ¿cierto?, y los hermanos Wright lograron volar, efectivamente pasaron 400 años. Ahora no pasan 4.000, ni 400, ni 4, pasan días, a veces semanas. La velocidad del cambio. Yo hoy día tuve una reunión con 2 expertos mundiales en materia de qué viene en el tema tecnológico. Y lo que viene es una cosa que no nos imaginamos. El cambio se está acelerando. Piensen ustedes, yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo mi tesis de doctorado, no existía
el fax, no existía la fotocopia, no existía el computador, no existía la calculadora, no existía Facebook, no existía Google, no existía... El gran adelanto cuando yo escribía mi tesis era que había que tipearla en 10 copias y uno, ¿cierto?, cometía un error, había que hacerlo todo nuevo, corregía ese error, pero cometía otro y era interminable. Y mi mujer me cobra eso porque ella me tipeaba hasta el día de hoy, hasta que apareció el liquid paper, que fue el gran avance tecnológico para poder, ¿cierto?, corregir el error sin tener que tipear todo lo que estaba bien de nuevo. Entonces, vean ustedes cómo cambió el mundo. Yo les digo una cosa, el mundo va a cambiar más en los próximos 10 años de lo que ha cambiado en los últimos 20. Y para estar preparado para eso necesitamos una calidad de la educación, ¿cierto?, y de la capacitación, porque la educación no es como antes que uno estudiaba un cierto número de años y después aplicaba los conocimientos. Hoy día la educación, por definición, es un proceso de aprendizaje permanente por la velocidad del cambio. Y en Chile estamos capacitando a 2 millones de personas al año, realmente 1 millón con capacitación. La fuerza de trabajo son 10 millones, o sea, un trabajador se capacita en promedio cada 10 años. Bueno, cada 10 años el mundo cambia varias veces. Entonces, el esfuerzo para que nuestros estudiantes y nuestros trabajadores se puedan adecuar a lo que viene es fundamental y el sistema educacional chino está fallando en eso en forma brutal. De hecho, ¿cierto?, la educación es la herramienta más poderosa para el desarrollo de las personas y para el desarrollo de los países. ¿Y qué tenemos hoy día? Tenemos graves problemas de calidad, de seguridad, de asistencia, de deserción, de disciplina, de respeto en el mundo educacional. La calidad de la educación, ¿cierto?, la calidad de la educación en Chile está estancada o decreciendo. Vean ustedes la evolución de la prueba CIMSE o la prueba TIMSS o la prueba PISA. Es cierto que seguimos estando en los mejores lugares de América Latina, pero muy por debajo de donde debiéramos estar o donde podríamos estar. Y eso, cierto, es un talón de Aquiles gigantesco. Y el terremoto del COVID sobre el sistema educacional chileno todavía no lo sentimos. Chile perdió, cierto, retrocedió 10 años por la interrupción de las clases presenciales. A pesar que hubo un sistema de clases en línea que se montó muy rápidamente, que llegó a 3,2 millones de personas, nunca la educación virtual va a reemplazar a la educación presencial. Ese contacto con el profesor, con los compañeros, con el recreo, es fundamental. No solamente educativamente, también desde el punto de vista de desarrollo emocional y desarrollo integral de las personas. Pero además de eso, la discusión en Chile sobre la educación, ¿en qué ha estado? Si condonamos o no condonamos el CAE, la deuda histórica, la gratuidad, los copagos, la propiedad de los colegios o de los liceos. ¿Qué tiene que ver eso? Está bien, pero eso no tiene nada que ver con la calidad de la educación que se juega en la sala de clases. Eso es lo que está descuidado. Ustedes ven, por ejemplo, que la calidad de los profesores, que es difícil medirla, pero si uno mide por los puntajes con que ingresan a los pedagógicos, va cayendo sistemáticamente. Hubo un repunte con la beca vocación de profesor, que significaba estimular a los mejores para que ingresaran a la pedagogía, pero después de eso se ha producido un decaimiento. Entonces, lo que yo veo es que el tema de la calidad en la sala de clases, que es lo fundamental, porque ahí se juega de verdad el partido de la educación, está muy ausente de la discusión y al estar ausente de la discusión está también ausente de las ocupaciones y por tanto está muy estancada. Y en esta materia, cierto, es importante distinguir que lo público no es lo mismo que lo estatal. ¿La educación es un bien público? Por supuesto que sí. ¿La salud? Por supuesto que sí. Es algo que nos interesa a todos. Pero eso no significa que sea estatal y que el Estado tenga el derecho a monopolizar las prestaciones en materia de educación o en materia de salud. El Estado tiene la obligación de garantizar a todo el acceso, de regular la calidad, pero yo creo que no tiene derecho a reemplazar la libre decisión de las familias para escoger su sistema educacional o prestador de salud. Por otra parte, aquí hemos visto un ejemplo que tal vez no ha sido suficientemente profundizado. Hagamos un pequeño ejercicio de comparación entre dos modelos, concreto y real, para no estar en teorías. El modelo de los liceos emblemáticos, del cual nos sentíamos orgullosos hasta hace muy poco tiempo atrás, que eran liceos emblemáticos que competían de igual a igual con los liceos o los colegios particulares pagados y que permitía una movilidad social. Por eso mucha gente, ¿cierto?, que no era parte de la élite, ¿cierto?, logró tener una educación de calidad equivalente y logró llegar a los puestos más altos. Muchos presidentes de Chile han egresado, ¿cierto?, del liceo emblemático. Bueno, hoy día no hay ningún liceo emblemático que esté entre los 100 mejores colegios municipales de Chile. Ninguno.
O sea, ha habido una caída estrepitosa en la calidad, en el CIMSE, en el número de aplicaciones que antes, por ejemplo, en el Instituto Nacional había miles de aplicaciones más que los cupos disponibles. Hoy día la situación cambió. Ese modelo, que es un modelo que ustedes lo conocen bien, en que la ausencia de compromiso con la excelencia, exceso de violencia, paro, falta de respeto, falta de disciplina, ¿cierto? Cada uno hace lo que quiere, es un modelo que ha fracasado estrepitosamente. Y por otra parte están los liceos bicentenarios, que no existían hace 12 años atrás. Hoy ya son 320. Y que tienen prácticamente los mismos recursos que los otros colegios subvencionados. Prácticamente los mismos recursos. Hay un aporte especial para infraestructura que también lo tienen otros colegios por otras razones. Esos liceos bicentenarios que son 320, que son el 10% de los liceos en Chile hoy día. El 50% de los mejores liceos de Chile municipales son bicentenarios, a pesar que son solamente el 10% del total. En 14 de 16 regiones, el mejor liceo municipal es un liceo bicentenario. El otro día había el presidente Boric, que fue un liceo bicentenario, y que valoró mucho lo que significó esa experiencia, y después vimos al ministro de Educación diciendo que se terminaban los liceos bicentenarios. Después hubo un cambio de opinión, ojalá sea permanente y no táctico. Pero los liceos bicentenarios, ¿por qué han tenido estos resultados? Porque yo les quiero decir, cuando partieron los liceos bicentenarios, yo personalmente invitaba a La Moneda, al director, a los profesores, a los padres apoderados y a los alumnos, para que firmaran un compromiso solemne con la excelencia académica, con el respeto sagrado a la sala de clases, con el respeto a los profesores y a los padres, con, ¿cierto?, la responsabilidad. Y eso hacía que se generara una mística y un compromiso. En los liceos bicentenarios no hay tomas, no hay incendios, no hay a ningún profesor lo rocían con benzina o parafina, y por eso han tenido un resultado espectacular, y hoy día los liceos bicentenarios en promedio tienen un resultado mucho mejor que los liceos emblemáticos. Ahí hay dos modelos: el modelo de la toma, la violencia, el incendio, las bombas Molotov, y el modelo del compromiso con la excelencia, con la responsabilidad, con el respeto, con la disciplina. Y los resultados están a la vista. Por esa razón, yo creo que ahí tenemos un desafío gigantesco en Chile. Si seguimos permitiendo que nuestro sistema educacional se deteriore como se ha estado deteriorando, no tenemos ninguna posibilidad de alcanzar, ¿cierto?, de jugar en la primera división. Tercer desafío grande: ciencia y tecnología. Se creó el Ministerio de Ciencia, contaba Francisco Chaguán, se multiplicaron por 3 los incentivos que entrega el Estado para fomentar la ciencia y la tecnología en el sector privado. También se aumentaron sustancialmente los recursos en el sector público. Logramos ser el primer país de América Latina que se incorporó a la nueva tecnología 5G, que es 100 veces más rápida, 100 veces más poderosa, 100 veces más latente, es decir, más segura, y que va a permitir ingresar a la sociedad del conocimiento y la información de verdad. Con 4G no hay nada que hacer, con la velocidad, con la interrupción. El 5G permite la ciudad inteligente, los hogares inteligentes, permite las operaciones a distancia, permite muchas cosas, y Chile está a la cabeza en América Latina, pero por lejos. Fue el primer país que implementó, y hoy día leía que hay 2 millones de personas ya que están ocupando plenamente las tecnologías 5G, que es la 5ª generación. Nosotros hemos conocido 4 generaciones en materia de tecnología. Esta 5ª es un salto más grande que el que tuvimos entre la primera y la 4ª, porque este es un cambio muy copernicano, y Chile afortunadamente está a la cabeza. Pero además de las tecnologías hay que tener las carreteras, y por eso nos propusimos construir la carretera digital de fibra óptica, 15.000 kilómetros que van desde Viviri hasta Puerto Montt, de Puerto Montt a Puerto Williams, y hoy día se está pidiendo extenderlo hasta la Antártica. También, ¿cierto?, las conexiones a fibra óptica se multiplicaron por 4. Hoy día Chile es el país que tiene más conexiones de fibra óptica en América Latina. 14 millones de usuarios tienen clave única en Chile, que les permite tener firmas electrónicas, poder actuar a distancia como si estuvieran presentes desde el punto de vista de la seguridad y de la identidad. 86% de los trámites públicos hoy día se pueden hacer digitalmente, desde la comodidad de la oficina, de la casa, desde un computador o un teléfono inteligente. Está avanzando muy fuertemente, y Chile fue pionero en desarrollar una política nacional de inteligencia artificial que va a ser uno de los cambios más brutales o más espectaculares que vamos a conocer los próximos días. Y por última parte, ¿cierto?, la comisaría virtual y el hospital virtual, porque hubo una relación en ambas direcciones entre el COVID y la tecnología. El COVID
ayudó a empujar la tecnología, porque nos dimos cuenta que como no podíamos estar presentes o tener contacto presencial, teníamos que mantener los contactos aunque sea virtual. Y al mismo tiempo, la tecnología ayudó mucho a enfrentar el COVID. ¿Cómo hubiéramos enfrentado el COVID en Chile si no hubiéramos tenido una comisaría virtual que ha hecho más de 300 millones de operaciones? O un hospital virtual que logró prestar más de 4 millones de atenciones médicas virtuales que antes tenían que hacerse en forma presencial. Entonces ahí hubo, ¿cierto?, una maridaje entre la pandemia y la tecnología que se potenciaron mutuamente y que Chile, en esa forma, y así ha sido reconocido por muchos organismos internacionales, hay un informe del Banco Mundial, otro de Bloomberg, que pone a Chile, ¿cierto?, a la cabeza en cómo se logró aprovechar la tecnología para enfrentar la pandemia y, ¿cierto?, cómo logramos, ¿cierto?, enfrentar la pandemia aplicando mejor tecnología. Yo creo que otro problema grave en Chile que tenemos, por supuesto, es la seguridad. ¿Cierto? En Chile se debilitó la condena a la violencia, se debilitó la legitimidad del uso legítimo de la fuerza, se debilitó fuertemente la inteligencia. Y esto es una cadena, porque al fin y al cabo, para combatir el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia, es una cadena en que hay muchos organismos. Está el gobierno, están las policías, está la fiscalía, está el Poder Judicial, está Gendarmería. Pero basta con que un eslabón de esa cadena falle para que falle la cadena entera. Y es lo que pasa, por ejemplo, ¿por qué los resultados, ¿cierto?, de la persecución penal en Chile, ¿cierto?, los vemos todos los días, son tan pobres? Porque esa cadena no está funcionando bien. Y muchas veces se culpan unos con otros. Otro tema pendiente en Chile es la modernización del Estado. El Estado se ha modernizado mucho, pero todavía, ¿cierto?, todavía quedan muchas cosas por hacer. Yo les contaba algunas cosas de que se ha modernizado el Estado, en el sentido, ¿cierto?, de incorporar las tecnologías, un e-government. En eso se avanzó una enormidad. Es un cuento que no está en los titulares de la prensa, a nadie le importa mucho, pero fue un trabajo sistemático que se hizo, que se ha hecho en el gobierno y que ha trabajado gente muy valiosa, sin mucha publicidad y que ha logrado grandes avances. Y finalmente yo quisiera mencionar el tema de la importancia de recuperar el crecimiento y la importancia de valorar el crecimiento. Esto que el crecimiento es como el maná que cae del cielo y que el gobierno solamente tiene que distribuirlo, no es así. Aquí hay dos extremos, quedarnos solamente con el crecimiento, solamente con la redistribución. Yo recuerdo esos dos ejemplos de la gallina los huevos de oro, ¿cierto?, que tenía tanto interés por redistribuir que le abrió el vientre a la gallina, le sacó los huevos, una gran fiesta esa noche, omelette, de todo, pero al día siguiente no había gallina, no habían huevos. Y es lo que pasa cuando los países quieren distribuir lo que no tienen. Y el otro ejemplo es el del español que tenía un carretón, una empresa de transporte, y tenía un burro y un carretón y quería crecer más rápido, entonces decidió dejar de darle de comer al burro para comprarse el segundo carretón. Todo iba muy bien hasta que un día llega desolado a la plaza del público y dice: justo cuando el burro estaba aprendiendo a trabajar sin comer, se murió de hambre. Que es cuando uno trata de privilegiar solamente el crecimiento. Bueno, en Chile hemos perdido el equilibrio entre crecimiento y distribución. Y al final solamente se puede distribuir lo que existe. La riqueza no se crea sola. Y por tanto en Chile ustedes ven cómo hemos perdido capacidad de crecimiento. El crecimiento potencial de Chile era 5% hace muy poco tiempo atrás. Hoy día es 2%. Si ustedes sacan 3 puntos, son 10.000 millones de dólares al año. 10.000 el primer año, que perdemos. 20.000 el segundo, porque perdemos los primeros 10.000 y los segundos 10.000. 30.000 el tercero, 40.000 el cuarto. O sea, en 4 años son 100.000 millones de dólares que dejamos de percibir por no ser capaces de haber mantenido nuestro potencial de crecimiento. Esas son cifras, pero que son muchas veces más que la reforma tributaria. Estamos hablando de cifras realmente grandes. Y por último, ¿cierto?, bueno, tenemos el tema de las pensiones, que yo creo que es otro de los grandes desafíos que tiene Chile. Y en pensiones es bueno recordar que Chile gastaba 0,7% del PIB en pensiones solidarias. Cuando se aumentó en 50% el pilar solidario, durante nuestro gobierno, la pensión básica y el aporte previsional solidario, pasamos de 0,7 a un poco más de 1, aumentamos en 50%. Cuando se estableció la PGU, la pensión garantizada universal, pasamos a 2%. O sea, Chile ha triplicado el aporte fiscal a las pensiones solidarias en un plazo de 2 años. Y, ¿cierto?,
Es cierto que son muy importantes las pensiones, pero yo creo también que tal vez por eso estamos descuidando otros frentes, como por ejemplo el frente de la educación temprana o el frente de la seguridad. Los países tienen que priorizarse, tienen que tener prioridades porque no son capaces de hacerlo todo simultáneamente. Y por último, ¿cierto?, yo quería plantear que a pesar de todos estos problemas que Chile tiene, también tenemos enormes oportunidades. El mundo tiene, quiere, necesita lo que Chile tiene. Tenemos un patrimonio, ¿cierto?, natural, con todo el potencial astronómico del norte de Chile. Muy pronto el 70% de la capacidad de observación astronómica desde tierra se va a hacer en Chile. Ahora es posible que la futura observación se haga no desde la Tierra, sino que desde el espacio. Y las oportunidades que tenemos en la Antártica, ¿cierto?, como laboratorio natural, 80% de las reservas de agua dulce del mundo. Por otra parte, tenemos el litio. El litio es un mineral abundante, no es cierto que sea tan escaso. Y está en muchas partes. Chile tiene un potencial gigante porque tiene las mejores fuentes de litio, porque son salares y no roca, la roca es mucho más compleja. Está cerca de los puertos. Bueno, Chile tiene más del 40% de la reserva de litio del mundo. Éramos el 40% de la producción hace poco tiempo atrás. Hoy día somos el 23%. Y por el camino que vamos, estamos cayendo como piedra. ¿Por qué? Porque hay otros países que están aprovechando la oportunidad del litio. Viene un boom del litio que no estaba anticipado y por eso que la tonelada de litio que valía $10.000 hoy día cuesta $80.000. Y sin embargo Chile no está aprovechando el tremendo potencial. Nosotros hicimos una licitación para que en vez de haber solamente 2 jugadores, Soquimich y Abermale, hubieran 5 nuevos. Lo que se licitaba era el derecho a explotar litio. La empresa tenía que buscar el lugar, los estudios de impacto ambiental, ¿cierto?, tener los permisos, todo tenía que hacer la empresa. Solamente se licitaba el derecho a hacer esto, porque en Chile el litio no es concesible. Esa fue una decisión de la década de los 70. Bueno, resulta que esa licitación se vino abajo por un tema legal y hoy día, ¿cierto?, estamos como el perro hortelano. Porque nadie puede explotar el litio, el Estado dice que va a tener una empresa pública de litio y sin embargo no hay empresa pública de litio todavía y hemos perdido mucho tiempo y en este mundo moderno un año es una eternidad. Entonces Chile hoy día, ¿cierto?, que produce 200.000 toneladas de litio de una demanda total de 700.000 y que esta demanda total se estima que va a estar en más de 3 millones el año 2030, que está a la vuelta a la esquina. Y en Chile estamos absolutamente paralizados. Porque ni el sector privado puede crecer, porque las licitaciones fueron, ¿cierto?, canceladas, ni el sector público está creciendo porque ha tomado una decisión, ¿cierto?, que por supuesto que es respetable, discutible, que es que el litio lo va a explotar una empresa pública, solamente. Pero el litio es un tema, yo me tocó reunirme con 2 de los expertos más grandes del litio de la semana pasada, es un tema, una industria de un dinamismo, de una innovación tecnológica, de una necesidad, pues los que están comprando el litio hoy día quieren contratos a largo plazo para poder, si uno va a hacer una fábrica de batería, no quiere que le falle la batería por el litio, entonces tiene que tener asegurado ese insumo, y Chile no es capaz de asegurarlo, porque los privados no tienen un horizonte de tiempo, las concesiones son hasta el 2030, y el público no tiene, ¿cierto?, no ha empezado todavía su proceso de crear una empresa e iniciar la producción. También, ¿cierto?, es importante en esto ver cómo está avanzando Argentina. Argentina va a pasar a Chile muy pronto en materia de litio. Y partió mucho después. Lo mismo está pasando con Australia, que se ha transformado en el líder absoluto en la producción de litio. Por otra parte, bueno, el cobre, tremendo potencial, el mundo necesita más cobre que nunca por esta tendencia a la electrificación, a la descarbonización. El hidrógeno verde, donde Chile tiene un potencial gigantesco porque tenemos la capacidad de tener las energías limpias y baratas y ciertas en el norte de Chile para poder usar esa energía para separar la molécula de agua H2O en hidrógeno y oxígeno y por tanto producir hidrógeno y a partir de hidrógeno amoníaco y sin embargo también en ese frente estamos perdiendo el tiempo. Acabamos, ¿cierto?, de rechazar, según dice la empresa en forma muy arbitraria porque le pidieron cosas que no estaban establecidas en la ley y se fueron de Chile, el principal proyecto de hidrógeno verde que estaba en Magallanes de una empresa de tecnología alemana. Lo que tenemos en energías renovables no convencionales, Chile ha multiplicado por 4, hemos pasado, ¿cierto?, de 2.000 y tanto a más de 8.000 megawatts en 4 años. O sea, Chile está, el 98% de la inversión en proyectos energéticos hoy día está haciendo energías renovables no convencionales. Entonces los potenciales están ahí. La capacidad que tiene Chile de ser un gran proveedor de alimentos de calidad. Si el clima mediterráneo es muy escaso en el mundo. Está en el sur de Europa, un poco, ¿cierto?,
el oeste de Estados Unidos, y está también en Chile. Y ese es el clima que permite producir los alimentos más apreciados y más valorados hoy día. Y Chile, cierto, esta idea de ser una potencia agroalimentaria, la tiene, y por tanto Chile tiene muchos problemas, tiene muchas oportunidades, y lo que yo siento es que estamos demasiado atrapados en discusiones del pasado, en discusiones ideológicas, lo cual no nos permite levantar la vista para juntos enfrentar y aprovechar estas tremendas oportunidades que tenemos en el futuro. Por eso yo quisiera simplemente terminar diciendo que es un país de contraste, porque uno por un lado ve el vaso medio lleno, puro problema, o el vaso medio vacío, puro problema, y por otra parte el vaso medio lleno, múltiples oportunidades. Pero eso así son. Los problemas están, las oportunidades esto se van. Las oportunidades son eso, oportunidades, no es que sean garantías. Y Chile, yo siento que no está enfrentando bien sus problemas. Por ejemplo, la calidad educacional, el problema de la seguridad, en fin, el tema constitucional, a pesar de una nota de esperanza con el Acuerdo por Chile, que creo que fue una gran noticia para el país, y no está aprovechando en plenitud sus oportunidades. Y las oportunidades están ahí, pero hay que aprovecharlas. Y no somos los únicos. Hay muchos que quieren desplazarnos de esa situación de ser un país que tenía un potencial de transformar la industria de hidrógeno verde, que es una industria más grande que la minería en Chile, que es lo que está proyectado. Y finalmente, yo voy a decir, cierto, que en materia de crisis nos ha tocado enfrentar muchas crisis. En el siglo XX, a comienzos del siglo XX, Chile enfrentó un periodo de crisis. Le tocó el año 1914 la gripe española, que fue devastadora. Le tocó la gran inestabilidad política de los 20, que caían los gobiernos, habían revoluciones, y nos tocó, cierto, la gran recesión del año 29. 3 grandes crisis en 15 años. Ahora hemos tenido que enfrentar 5 grandes crisis en 2 años. La crisis de violencia, que se desata el 18 de octubre del año 2019, una violencia irracional, destructiva, que quería quemarlo y destruirlo todo, hospitales, escuelas, supermercados, el metro, edificios públicos, monumentos. La crisis política, que se ha canalizado dentro de la institucionalidad, y yo creo que, y tengo gran esperanza que va a llegar a buen puerto, y a eso yo felicito a los que lograron el Acuerdo por Chile, que no era fácil, y que tenían, cierto, muchos francotiradores. La crisis política se ha canalizado dentro de la democracia, dentro de la institucionalidad, y no, cierto, nosotros tuvimos que tomar un camino, o el camino de la fuerza o el camino de la democracia. Tomamos una decisión muy discutida en su época, yo creo que fue la decisión correcta. La crisis social, logramos construir en muy pocos meses una red de protección social que llegó a prestar acompañamiento, apoyo y alivio a 16 millones de compatriotas. Antes llegábamos a 4 millones. Y ahí está, ¿cierto?, las canastas de alimentos, el IFE familiar, el IFE laboral, en fin. Y finalmente, ¿cierto?, una crisis económica, y Chile fue el país dentro de América Latina que menos cayó el año 2020, 5,6%, el promedio de América Latina fue 8%, y que mejor se recuperó el año 2021, 12%, con lo cual fue el primer país de América Latina en que recuperó su nivel de actividad prepandemia. Ahora, el crecimiento es un desafío y un esfuerzo que requiere trabajo y compromiso permanente. Y finalmente la pandemia. Y yo siento que, habiendo enfrentado la pandemia, cierto, Chile la enfrentó. Chile fue muy visionario porque se anticipó a fortalecer la capacidad de su sistema de salud, multiplicando por 3 la capacidad de prestar asistencia a los que requerían ventilación mecánica. Y ahí Chile multiplicó por 3 su capacidad de ventiladores mecánicos y el sector público por 4 en 2 meses. Yo recuerdo que en esa época fue la guerra a los ventiladores, porque los países tenían derecho a confiscar los ventiladores, había que traerlos, ¿cierto?, y después, eso fue en febrero o marzo, cuando en Chile todavía no teníamos un caso de COVID, ya estaba anticipada la multiplicación por 3 de la capacidad y la fusión entre el sector público y privado para enfrentar como un solo sistema en red la pandemia que se nos venía encima. Y también se anticipó la compra de las vacunas. Las vacunas se compraron o se empezaron a comprar en el mes de abril. Y yo recuerdo muy bien mis conversaciones con los laboratorios que decían, ¿cierto?, no hay vacuna todavía, no hay estudios clínicos, no hay aprobaciones de organismos regulatorios. Y nosotros sabíamos eso. Sí, sabemos, pero queremos tomar el riesgo, porque en nuestro balance, si logramos comprar una vacuna que llegue en forma oportuna, meses antes que le llegó al resto de los países de América Latina, y que además venga a un precio razonable, que era la tercera parte del precio que fue, estamos dispuestos a arriesgar recursos
para comprar esos dos bienes, la certeza, la oportunidad, la calidad y el precio. Y Chile fue el país que primero empezó junto con México a vacunar y fue hoy día Chile, cierto, está dentro de los países de OECD el país que más vacunas por habitante ha puesto hasta el día de hoy. Entonces ahí hay 5 grandes crisis que espero que cuando se juzguen, cierto, porque en tiempos de crisis son tiempos difíciles, casi todos los gobiernos que enfrentaron crisis cambiaron, y eso es una constante, que cuando se juzgue con más calma y tranquilidad, se vea que en tiempos muy difíciles Chile supo estar a la altura de las circunstancias. Y ojalá, cierto, en este balance entre problemas y oportunidades, pongamos, cierto, más capacidad en resolver los problemas más que solo denunciarlos y en aprovechar las oportunidades más que solo mencionarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muy ilustrativo y además un tremendo orgullo el trabajo realizado durante su mandato. Y me tocó ser un protagonista también y acompañar justamente ese tremendo gobierno. Me gustaría, si tiene un tiempo, presidente, dejar con la palabra a Sergio Vitar, también a Jimena Órdenes, pero antes decirle que el acuerdo por Chile son en realidad 5 acuerdos, y esto se conoce poco, 5 acuerdos. El primer acuerdo es de una agenda en materia de seguridad, y estamos abordando, yo diría, uno de los temores más importantes que tienen los chilenos, cómo enfrentamos el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo, y esto es una de las materias que está abordado en el Acuerdo por Chile. El segundo gran acuerdo es el acompañamiento a los chilenos en sus dolores sociales. Y ahí están los temas que dicen relación con el acompañamiento a los chilenos para poder enfrentar la crisis inflacionaria y, por tanto, hacernos cargo justamente de ese desafío, las largas listas de espera en el sistema público, y eso también es parte del Acuerdo por Chile. El tercer gran acuerdo dice relación con la modernización del Estado. De este tema no se habla y es absolutamente necesario generar una modernización del Estado que permita justamente profesionalizar el servicio público, que logre finalmente accesibilidad y government, entre otras materias que son absolutamente necesarias. Tercer acuerdo por Chile. El cuarto acuerdo por Chile es la modificación del sistema político, lo que usted conversaba, presidente. Y el quinto es el acuerdo constitucional. 5 acuerdos. Y por eso yo le pongo tanta importancia al acuerdo que suscribieron prácticamente todas las fuerzas políticas, con excepción de algunas que más bien tomaron la decisión de dispararle al acuerdo. Pero sin lugar a dudas, 5 acuerdos que, si logran finalmente avanzar, pueden hacer la diferencia en construir la historia que se nos viene por delante de una manera distinta. Entonces, hacernos cargo justamente de estos temas de los cuales hablamos, nos quejamos, pero que no le prestamos la suficiente atención y la dedicación. Sergio Vitar y luego Jimena Órdenes. Bueno, presidente, muchísimas gracias. Esto nos ayuda mucho para lo que tenemos que seguir avanzando. Ahora, cuando usted dice al final las crisis de comienzos del siglo XX y las crisis del comienzo del siglo XXI, dice 3, 5, violencia, la crisis política, la social, la económica, la pandemia, y la otra vez el 14, el 20 y el 29. O sea, estamos enfrentando, y esa es la tarea que nos encomienda la Comisión de Futuro, el senador Chaguán, cuando pide constituir esta mesa de prospectiva. La complejidad y la velocidad exigen otra forma de organización institucional. No es un presidente, el presidente llega y a los 4 años los cambios, usted mismo dijo, pueden haber sido completamente arrolladores, y entonces el programa que se trae para gobernar, si no hay capacidad de anticipar, si no hay capacidad de cambiar con rapidez, se complica bastante. Entonces, estamos viviendo, yo me pregunto, si el momento político actual
de los acuerdos a que se ha arribado abren un periodo más largo, que puede ser reforzado con una institucionalidad que impulse y estimule en la sociedad chilena a pensar a largo plazo. Porque sabemos que es más fácil ponerse de acuerdo en el 2030 y el 2035 que ahora. Pero si uno se pone de acuerdo en eso, crea un ambiente favorable para los acuerdos del presente. Entonces, dicho eso, ¿cómo un presidente, con toda la experiencia que usted tiene, aprecia o cómo podría imaginar una forma de respaldo para la toma de sus decisiones y de su gobierno ante la velocidad, la institucionalidad que puede haber en un gobierno que está bastante en silos? O sea, cada ministro hace un poco lo que puede y lo que quiere, no hay lógica de whole government para enfrentar problemas, y entonces han surgido algunas ideas. Hubo la idea de la Secretaría General de la Presidencia, Elwin. Hubo la idea del segundo piso. Usted mismo impulsó el CENIT y hubo ahí propuestas de distinto tipo y después el Ministerio de Ciencia. Mirando desde esa perspectiva, ¿cómo siente usted que le ayudaría o qué tipo de institucionalidad le serviría más a un presidente para poder anticipar, observar, reforzar sus conocimientos y poder entonces coordinar mejor? Se ha hablado, por ejemplo, del Consejo Económico Social Ambiental, que hubiera representación de la sociedad. Eso ha sido una discusión que ha estado dando vuelta bastante tiempo. Se ha hablado ahora mucho en la discusión que tenemos, la relación Congreso-Ejecutivo, y la experiencia finlandesa nos ilumina de esa interacción para observar. Ya no están los segundos pisos ni la Secretaría General de la Presidencia. Yo creo que la fórmula actual del Consejo de Ciencia y Tecnología, que depende del Ministerio de Ciencias, es muy útil, pero no da el ancho. Se necesita una mirada más integral. Entonces, hechas estas observaciones, que es lo que nos está preocupando, y no sabemos muy bien cómo encaminar, cuáles son las respuestas, su opinión en esta materia nos podría orientar un poquito cómo nos guiamos, cómo un presidente necesita y le serviría mejor para la velocidad que viene algún tipo de institucional. ¿Es asesora? ¿Es un ministerio? ¿O de plan fue, yo creo, mejor que el Ministerio de Planificación en términos de asesorarlos a todos? ¿Autónoma para que usted recibe los informes, discute, ve, refuerza con universidades, o interna solamente del gobierno? No sé si estos elementos los pongo. El problema es difícil, lo tienen todos los países desarrollados más avanzados que nosotros, pero yo creo que usted con su experiencia puede por lo menos darnos algunas pistas. Sergio, esas preguntas las hemos hecho, las hemos discutido muchas veces. Y es verdad, hay muchos modelos distintos y uno tiene que tratar de aprender de las buenas experiencias. Pero había dos preguntas en lo de Sergio. La primera es, ¿cómo logramos que la calidad de la política mejore? Que es muy simple, que la gente se preocupe desde su propia idea, idealismo, pensamiento, de contribuir al bien de Chile. Y no, ¿cierto?, que cada uno se preocupe, ¿cierto?, de asegurar su propio futuro, su propio destino, y con tanta díscolo y tanta desorden. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el sistema electoral. Yo creo que la debilidad de los partidos políticos, ¿cierto?, que hoy día es patente, y yo fui presidente de un partido, así que yo también Sergio Vitari, y también Francisco Chaguán, así que sabemos de lo que estamos hablando. Fortalecer a los partidos políticos, porque si bien están muy criticados y muy desprestigiados, es la forma que en democracia se produce la intermediación entre el poder y la ciudadanía. Y la gente se agrupa en función de pensamiento, ideas políticas, y no se agrupa en función de clubes deportivos ni de religiones. Fortalecer a los partidos políticos, que es algo que vamos a tener que ver en esta reforma, porque hoy día cada parlamentario hace lo que quiere. Y al final, ¿cierto?, con muy pocas consecuencias, porque hay pocos instrumentos. Pero también hay un problema de actitud, de calidad humana, de que uno tenga que venir al servicio público con un afán de bien común, de bien público, un sentido de misión compartida, no lo que uno ve hoy día en el Congreso, que todos los parlamentarios, ¿cierto?, me cuentan que es un clima insoportable, ¿cierto?, menos en el Senado que en la Cámara,
Pero entonces hay algo que tiene que ver con lo que era tal vez estamos poniéndonos viejos y nostálgicos, pero yo siento que cuando me tocó a mí ser senador de oposición, en la década de los 90, el clima era otro, la actitud era otra, las conversaciones que teníamos con el ministro de Hacienda eran de otra naturaleza, se respetaba la confidencialidad, se respetaba la privacidad de las conversaciones, los compromisos se cumplían. Hoy día usted ve que cada compromiso no se sabe hasta el último minuto porque al final cada uno es dueño, ¿cierto?, de hacer lo que quiera en el momento de votar. Entonces ese tema de calidad de la política es un tema más profundo, tal vez la dejamos de deteriorarse demasiado y yo lo único que sé que cuando se deteriora la política vienen crisis políticas de gran magnitud. Y vean ustedes lo que le pasó a Chile, ¿cierto?, en la década de los 60 y los 70, que pasó un clima de confrontación, de odiosidad, de enfrentamiento en todos los campos, en todos los terrenos, con nula capacidad de diálogo, de acuerdo. Y respecto a cómo hacer esto, yo como presidente muchas veces sentí, yo recibía los informes, me tocaron recibir informes y leí todos los informes que hacen el CENIT y ahora el Consejo, que son muy entretenidos, muy ilustradores, muy sabios, pero son diagnósticos, ¿cierto?, muy generales. Yo le decía, está bien, yo me acuerdo que estaba reunido con el Consejo, y le dije, está bien, pero yo quiero pedirle que me ayuden en las decisiones que tengo que tomar, porque yo, ¿qué hago con este documento? ¿Qué hago mañana distinto? Yo quiero que me ayuden, ¿cierto?, en algunas cosas prácticas. Tenemos que enfrentar decisiones muy graves en materia de, por ejemplo, en materia de tecnología, de tecnologías digitales. Tenemos que decir en ese momento, ¿cierto?, qué hacíamos con esta confrontación brutal que hay en materia tecnológica entre Estados Unidos y China, cómo nos poníamos, de qué lugar. ¿Qué hacíamos con las tecnologías nuevas 5G? ¿Nos jugábamos por eso a 1000? ¿O era una tecnología de corta duración que iba a ser reemplazada por la sexta? ¿Qué hacíamos con la sequía? ¿De qué magnitud es la sequía? ¿Va a ser para siempre? Porque si era para siempre, había que tomar medidas de otra naturaleza. De hecho, en algún momento nosotros tomamos una decisión que fue tomar todo el agua de invierno del río Concagua y llevarla al embalse El Yeso, del río Maipo y llevarla al embalse El Yeso, y todo el agua del río Concagua y llevarlo al embalse Los Laureles. Y eso nos permitió sortear 2 veranos, que si no hubiéramos tenido una crisis brutal. Esa fue una decisión drástica, pero tomada sin eso yo decía, hombros de gigante. Yo creo que un presidente necesita un consejo al cual le pueda pedir no solamente diagnósticos, ¿cierto?, del mundo, ¿cierto?, del futuro, sino que también que lo ayude a tomar decisiones en que la ciencia es muy fundamental y el conocimiento es muy fundamental. Y nosotros suplíamos eso, ¿sabe cómo lo hacíamos? Por ejemplo, en el caso COVID, la gracia de ser presidente es que uno puede hablar casi con cualquier persona del mundo por YouTube, ¿cierto?, o por Zoom, en el mismo día. Entonces, yo cuando tenía dudas, yo hablaba, ¿cierto?, con la jefa que estaba a cargo del combate al COVID en Inglaterra, que acaba de estar en Chile, Sarah Bingley, o con Fauci, que era el principal asesor en materia de COVID de Estados Unidos. Y le decía, ¿qué viene? ¿Qué esperamos? Pues yo leo los papers, pero los papers se hicieron hace 2 meses atrás. Y como han pasado 4 meses, la mitad de la información ya la perdí. Yo quiero que me cuente qué pasa ahora, para poder tomar una decisión ahora, respecto de qué vacuna, cuándo, segundas dosis. Y esa oportunidad de hablar era hablar directo con los expertos. No había, a pesar de que colaboró el Ministerio de Ciencia mucho, pero estaba recién partiendo, como que el presidente no tiene a quién preguntarle, y no puede discutir esas cosas con el comité político, porque no es el comité experto en ese tipo de materia. Entonces yo siento que una cosa importante, yo creo que ese organismo debe hacer depender del presidente, para que el presidente, ¿cierto?, le pida, le exija, lo escuche, ¿cierto?, y le haga caso. Si está fuera de eso, yo creo que debe estar en la presidencia. Segundo, yo creo que para el gobierno debiera ser, ¿cierto?, no autónomo. ¿Para el gobierno qué? Que el gobierno debiera poder exigirle a ese consejo, ¿cierto?, que le responda a preguntas, ¿cierto?, y con plazo determinado. Nosotros, por ejemplo, le preguntamos mucho al Consejo de Productividad, ¿cierto?, y Innovación, que nos contestara ciertas preguntas, pero con plazo, porque a veces, ¿cierto?, si la respuesta llega muy tarde, ya la decisión se tomó. Entonces yo creo que debe estar en la presidencia, que debería tener una cierta dependencia del presidente, no en las respuestas que da, pero sí en responder las preguntas que el presidente hace, y con plazo determinado. Porque si el presidente siente que no le responden lo que él quiere o no en los plazos adecuados, va a tener que buscar en otra parte. Entonces, no hay que crear mucha duplicación de funciones. Pero esto es un tema que se ha discutido mucho en el mundo entero. Yo sé que ustedes lo han conocido y analizado la experiencia. Pero esa es mi conclusión de primera fuente, después a la luz de la experiencia de haber actuado como presidente durante 2 periodos en Chile.
Yo siempre eché de menos tener la oportunidad de consultar a los expertos sin discusiones políticas. O sea, que no empecemos, sino que ¿qué piensan ustedes como, cierto, desde el punto de vista del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología? Y si no lo saben, investiguenlo. Porque el resto del gobierno está inserto en el mundanal ruido de una forma tal, ¿cierto?, que termina la reunión y cada uno se va a su ministerio, ¿cierto?, y cae en su propia rutina. Presidente, si me permite, la senadora Jimena Órdenes quisiera también intervenir. Muy buenas tardes, presidente. Un gusto saludarlo y poder tenerlo en este espacio de la Comisión de Desafíos del Futuro. Saludar también al presidente de la comisión y al presidente de la mesa prospectiva, Sergio Vitar. He escuchado su exposición y quiero valorar varios aspectos que usted ha destacado. Lo primero tiene que ver con el acuerdo para una nueva constitución. Yo creo que que es valioso en tanto ha sido un acuerdo amplio que ha permitido sumar a la gran mayoría de las fuerzas políticas. Y siempre cuando hablamos, como estamos hablando de miradas también de largo plazo, lo primero es, cuando hay un nuevo pacto social, una nueva constitución. Si bien no se habla mucho, pero a mi juicio en una nueva constitución vamos a tener también una nueva arquitectura del sistema político en Chile. Usted daba algunas señales, hablaba de la estructura, de fortalecer las estructuras partidarias. Entonces, la primera pregunta un poco es ¿qué aspectos destacaría que deberían tenerse presentes para la construcción de nuestro nuevo pacto social y político? Y lo digo porque en general hablamos de derechos fundamentales, de expectativas también muy legítimas de la ciudadanía, pero nunca se habla de como el corazón de la arquitectura política de un país respecto a lo que va a significar una nueva constitución. Por otro lado, de expertos, quizás de agencias como figuras de la autoridad. A mí me parece que es importante ¿cómo la ve? Porque yo esa figura me las imagino, depende de cada tema, porque usted habla de desafíos, por ejemplo, una pandemia es un gran desafío para un gobierno, el cambio climático es un gran desafío para la humanidad y por lo tanto para los gobiernos del país. Entonces, yo me lo imagino en una figura, no sé si tan institucionalizada dentro del Estado, creo que la figura tiene que existir, pero después se tiene que operacionalizar, porque cada temática va a tener que tener algún tipo de diseño que se traduzca finalmente en algún tipo de política pública y también de acciones de otros. Entonces lo imagino como una alianza público-privada, al menos desde la lógica institucional, porque yo creo, el tema creo que los desafíos futuros que tenemos requieren nuevas institucionalidades. Entonces la pregunta un poco cómo ve la arquitectura respecto de, o imagino la arquitectura básica política de la nueva Constitución y también en la figura asesora y en cómo se enfrentan los problemas futuros como cambio climático, las pandemias que probablemente vamos a conocer un nuevo formato. Yo considero que la ciencia y la tecnología es fundamental, pero claramente no es solo eso, o sea, requiere legitimidad social también. Nos va a pasar que tengamos un plebiscito de salida, para la adopción de medidas respecto a Chile, tiene que tener una agenda, yo por eso valoro lo que se ha hecho en distintas instancias. El tema litio tiene que tener una agenda, el tema de hidrógeno verde tiene que tener una agenda, porque se habla de esto como una gran promesa, en el cobre también, ¿eh? Aquí nuestro gran recurso estratégico que ha permitido también sostener al país durante muchas décadas. Entonces, que ya me voy al área económica. Yo le plantearía esos temas. Yo diría que estamos en los escenarios futuros van a estar marcados por la incertidumbre y claramente como son más complejos requieren arquitecturas también que sean dinámicas. Por eso el ejercicio de una nueva constitución yo igual me imagino algo que sea, no digo flexible, pero que nos permita adelantar, que no es tan rígida como para temáticas o situaciones que eran mucho más estables en décadas anteriores. Chile tiene tremenda oportunidad, usted lo ha dicho, en astronomía, ser potencia alimentaria, tenemos mucho que hacer. Y acá me cruzo con otro tema que estaba abordando con estos cierres,
el tema no lo señaló de esta manera, pero yo lo entiendo como el desafío de la transformación digital, y por eso la educación entiendo que también es un pilar dentro de lo que usted planteaba. Chile, yo coincido que en materia de despliegue de 5G, de fibra óptica, destaca como país a nivel latinoamericano, yo creo que liderando, pero también tenemos desafíos importantes en habilidades digitales, porque los chilenos somos consumidores de contenido, de plataforma, pero no hemos hecho, y hay otra pregunta que tiene que ver cómo fortalecemos no sé si hablar de capital social, pero el tipo de profesionales que se requieren para los desafíos, para los recursos estratégicos que Chile tiene y también para la recuperación económica. Eso de mi parte, muchas gracias, y Gustavo lo he escuchado también. El presidente después tiene que marcharse. Si alguien quiere preguntar algo más, de manera breve, puede hacerlo ahora para que pueda acumular las preguntas. Adelante. Si se presenta para los efectos del acta. Super, muchas gracias, agradeciendo la invitación. Por acá Benjamín Cofré de la Mesa de Perspectiva y Estrategia. Saludando a Sergio, senador y expresidente. Reconozco las tremendas oportunidades que el presidente nos comentaba en relación a los temas de minería, litio, temas de energía, hidrógeno verde, pero sabemos que ese modelo ha dejado ciertas externalidades un poco negativas en el relacionamiento comunitario antes. Entonces, presidente, preguntarle cómo considerar la cohesión social comunitaria al momento de instalar estas nuevas industrias que nos abren nuevas oportunidades, pero al mismo tiempo pueden mostrar viejos problemas que pueden causar cierta incomodidad, asimetrías de poder, incluso temas de derechos humanos si no se analiza esa perspectiva desde el principio. Muchas gracias. Muy bien, Benjamín. ¿Alguien más? Ok, acá. Buenas tardes. Juan Carlos Araya, director de Ética y Valores. A mí me llamó la atención que la exposición del expresidente Piñera fuera un diagnóstico general. Me quedó más bien esa sensación, pero no me quedaron claras las propuestas. Así que yo insistiría en ese punto. ¿Qué es lo que él ve como propuestas prospectivas de aquí en más? El diagnóstico ya lo tenemos. Eso. Muy bien. Presidente. Muchas gracias. Yo creo que siempre ha estado claro la importancia de las prospecciones y de la planificación de largo plazo, para lo cual se requieren hacer esas prospecciones. Entonces siempre ha estado claro qué es lo que ha pasado, qué es lo que pasa, qué es lo que explica esa brecha entre los planteamientos de la élite política y en general uno escucha a cualquier rector de la universidad, en su discurso está consciente del problema y dice, bueno, aquí está el papel de mi universidad, de lo que tiene que ser hacia adelante. En los partidos políticos tienen un programa de largo plazo. Incluso en algunos partidos políticos el proyecto histórico es algo central y convocante. Entonces, ¿qué es lo que explica? ¿Cómo se explica esta dicotomía, esta brecha entre el relato de la élite política y la ausencia de acción concreta? Ahí donde estamos en un país donde el largo plazo es 4 años y no va más allá. Incluso los mecanismos, las instancias que estaban funcionando para ir más allá han dejado de funcionar. El Ministerio de Plan se transformó en el Ministerio de Planificación, después Planificación y Desarrollo Social, hoy día es Desarrollo Social. No hay planificación. Al mismo tiempo que la sociedad en los discursos tomaba más conciencia, en la práctica ha existido un retroceso. ¿Cuál es la explicación política o psicológica social que explica esta esquizofrenia? Ahí en cómo abordar los desafíos de futuro. Sí, preséntate para los efectos del acta, por favor. Sí, Jorge Cisternas. Jorge Cisternas. Gran dirigente social y histórico. Adelante. Buenas tardes a todos. Soy Lilian Vicen, directora del Liceo Darío Salas, Educación Pública, junto a la directora del Liceo 7. Estamos acá porque estamos muy preocupados de la educación
pública de nuestro país, de los niños y jóvenes. Agradecer a la iniciativa que tuvieron varios diputados de Renovación Nacional con el oficio ayer de poder intervenir la Municipalidad de Santiago, que finalmente, además de la comuna en sí que se está destruyendo, nuestros emblemáticos los estamos perdiendo. Estamos tremendamente preocupados y a gritos necesitamos ayuda concreta. Una de estas ayudas, y se agradece, es el oficio de ayer de intervención, pero también nos hacen falta políticas públicas, ¿ya? Como por ejemplo que se termine el tema de la selección, o sea, que exista selección nuevamente para estos emblemáticos, me explico, que también se pueda posicionar a estos jóvenes que actúan de manera violenta en otros establecimientos, que puedan ser ayudados y sacados de este camino, y también que se termine la persecución por parte de autoridades a directoras como nosotros, que sí aplicamos la ley y que sí erradicamos la violencia en nuestros establecimientos. Gracias, Lidia. Las últimas dos preguntas para poder cerrar. Gracias, presidente. Gracias, don Sergio y expresidente Piñera. Me pareció realmente muy interesante su presentación. Creo que es un verdadero aporte para el trabajo de la mesa. Soy Catalina Guerra, soy ecóloga, participo en la mesa como joven y experta en ecología. Me pareció que una de las propuestas más interesantes es esto de que no solamente nos sirve o le serviría al gobernador información acerca de potenciales futuros, sino que cómo lo aplicamos, como información técnica y además de gobernanza al respecto. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo le parece a usted que debería integrarse el conocimiento técnico con el conocimiento regional en términos de lo territorial? Como, por ejemplo, universidades encargadas de aplicar el conocimiento en el territorio para que estas perspectivas sean propuestas con hechos, con propuestas concretas, o solamente con el aviso del escenario que se avecina. Eso. Muy gracias. bien. La última, y para después cerrar con el presidente. Muchas gracias, presidente. Mi nombre es Juan Pablo Torres, yo soy profesor de Estrategia de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y me tocó liderar una de las mesas de escenario, justo en la Comisión de Desafíos. Los escenarios futuros. De escenarios futuros, así es, donde el presidente de la comisión, el expresidente también, Guido Girard, participaron bastante en esto. Y una de las grandes discusiones era cómo creamos, que es parte también de esta discusión, una estructura. Y ahí mi pregunta es bien específica sobre el rol de los expresidentes para crear una estructura que asegure una visión de largo plazo, pensando en los desafíos que dijo una cosa muy importante, la protección a las instituciones, que es clave para enfrentar los desafíos de crisis. Entonces, ¿cuál cree que debería ser el rol activo de los expresidentes de la República para enfrentar los desafíos y esta estructura que se está tratando de crear en esta comisión que también me toca participar? Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Presidente. Bueno, muchas preguntas. Voy a tratar de responderlas brevemente. Un comentario o un recuerdo. Este tema de la calidad de la política, yo llamaba a veces, no muchas veces, a los diputados o a los senadores para explicarles por qué creíamos que era importante votar de una forma u otra. Yo decía, presidente, no me convenza, estoy convencido. No me convence a mí, convence a mi compañero. Yo voy a enfrentar una elección en tanto tiempo más, si él está del lado popular y yo estoy del lado impopular, que a veces coincide que lo que es bueno para el país no es popular, y no siempre lo que es popular es bueno para el país. Convence al de al lado, que era del otro lado. Entonces, se gestó un Congreso que actúa demasiado en función de sus intereses particulares. Por eso, y de su capacidad de reelección y del impacto en redes sociales. A veces lo más efectivo no era hablar con los parlamentarios, sino que era hacer una campaña de redes sociales que llegara para poder... Entonces, esa influencia brutal de la red social, que no es la opinión pública. Si usted lee las redes sociales, particularmente algunas, por ejemplo, como Twitter, y después lo comparan con la opinión pública, no son dos mundos distintos. Uno es un mundo muy especial, muy apasionado, normalmente muy descalificador, muy violento. Entonces, esa influencia excesiva de la futura elección y de las redes sociales sobre la toma de decisiones, yo creo que se apoderó de la voluntad del Congreso en forma excesiva. Y eso es algo muy malo, porque al final no se piensa en lo que es bueno para Chile. Incluso sí, yo estoy de acuerdo, pero... Entonces,
Entonces ahí hay una dicotomía entre el interés particular y el interés común o el bien común. Respecto, ¿cierto?, al nuevo pacto social y político que preguntaba, ¿cierto?, Jimena, yo creo que se requiere un nuevo pacto social y político, por lo que decía anteriormente, los países no pueden vivir permanentemente confrontados en torno a su constitución. Ese es el gran marco de unidad, estabilidad, así ha sido los países sabios. Y la constitución del 80 no lo fue. Y la propuesta de la convención tampoco. Tenemos ahora una nueva oportunidad de hacer una cosa que nadie, ¿cierto?, que no sea un programa de gobierno, sino uno no puede pretender poner en la constitución todo lo que uno quiere y además quitarle a las generaciones futuras su capacidad de ir resolviendo. Hay muchos temas que son parte de la política que tendrán que resolver las generaciones futuras. La Constitución no es un programa de gobierno. La Constitución es un gran marco que pretende, ¿cierto?, fijar las reglas del juego por mucho tiempo, por muchas décadas. Y básicamente la Constitución, ¿cierto?, regula y distribuye el poder ¿cierto?, y establece los poderes del Estado, las facultades, y también protege a los ciudadanos frente a los abusos del poder. Y por eso les genera ciertos derechos y garantías. Y eso es lo esencial de una Constitución. Y naturalmente que no es lo único, pero eso es lo que están todas las constituciones del mundo. Ahora, yo he visto muchas constituciones, y leí hace poco tiempo atrás la ecuatoriana, que es la más extensa y larga, y uno ve todo lo que dice la Constitución y cómo se cumple la realidad, y es un divorcio total. Entonces yo sí creo que el pacto social tiene que ser no un programa de gobierno, no que cada uno meta como quiere que sea el país para siempre. Después, dentro de ese marco, luchará para que el país vaya en la dirección que él cree, pero eso es el juego democrático que tiene que darse no solamente hoy día, sino que también en las futuras generaciones. Pero sí requiere un espíritu totalmente distinto al que yo vi o ¿cierto?, percibí en la Convención Constitucional, en que hubo cero diálogo, cero discusión, ¿cierto? Requiere un espíritu distinto, como el que hubo en el Acuerdo por Chile, como el que hubo, ¿cierto?, cuando recuperamos nuestra democracia, cuando logramos hacer los primeros pasos en democracia, que eran tiempos muy complejos y muy difíciles. Sí va a requerir una nueva institucionalidad. Las instituciones chilenas, ¿cierto?, muchas de ellas no están funcionando, y eso la gente lo percibe, muchas de ellas, ¿cierto? Y la gente protesta, ¿cierto?, manifestando su desconfianza, ¿cierto?, su distancia, incluso su desprecio por algunas instituciones. Ahora, en lo que se refiere, ¿cierto?, a modernización del Estado, sin duda que el Estado se ha modernizado mucho. Esa idea de que el Estado está... Ustedes, cuando estuvieron en el gobierno, les tocó también hacer grandes avances. Es un camino permanente, no es que el mundo comienza cuando uno llega. Los países no se construyen así, los países no nacen con cada gobierno, se van construyendo de generación en generación, y cada uno recibe la apuesta al anterior y trata de hacer un aporte para que entregar el país mejor que como lo recibió. Pero sí creo yo, ¿cierto?, que dentro de estos acuerdos que están aquí, que mencionaba, yo creo que el tema central que ha estado ausente de la discusión y de los acuerdos es el tema de la educación. Si no mejoramos la educación, Chile va a seguir siendo un país pobre y cada vez más pobre. Y eso es un tema que está fuera del debate. Sergio Vittar fue ministro de Educación. Está fuera del debate. ¿Qué está pasando en la sala de clases? ¿Qué está pasando con lo que enseñan los profesores? A veces, ¿cierto?, por proteger la pega de un mal profesor, estamos dispuestos a sacrificar generación tras generación de estudiantes. Aquí el objetivo central de todo esto es darle buena educación a nuestros niños. Ese es el objetivo central. Todo lo demás tiene que ser en función de ese objetivo. Yo, por ejemplo, no podía creer que el colegio de profesores, que le mostrábamos nosotros, ¿cierto?, el efecto que estaba teniendo la ausencia de clases presenciales, se opusiera tenazmente hasta el último día, ¿cierto?, a la reingreso a clase. Y le mostramos la evidencia del daño que estaba produciendo en la educación, de que además el colegio era probablemente el lugar más seguro para esos niños, donde tenían cierto acogimiento, alimentación, protección, mejor que la que podían tener muchos de ellos en sus propios hogares. Y era un diálogo de sordos. Entonces yo sí veo, ¿cierto?, que se requiere modernizar muchas instituciones, y a veces se confunde, porque a veces los colegios profesionales son ciertos sindicatos que defienden los intereses de sus miembros, pero no son, ¿cierto?, como pretenden serlo, los grandes defensores del área, ¿cierto?, de la educación o de la salud. Y cada uno que no le gusta para. Claro, y hay mucha gente en Chile que tiene la capacidad, ¿cierto?, de paralizar el país, demasiados. Porque hay muchos grupos que se paralizan, producen grandes problemas al país. Son muchos, ¿cierto? No solamente los profesores, los portuarios, los fiscales, ¿para qué decir si el día para los policías?
Entonces, cierto, esta idea de que, y yo se lo mencionaba al presidente Borges, cuando el gobierno está débil, muchos sectores tratan de cobrar su cuota. Saben que el gobierno no los puede enfrentar, entonces es el minuto de conseguir su ventaja particular. Ahora, lo que pensaba Benjamín, ¿cierto? Por supuesto que todo lo que estoy hablando, ¿cierto? Las oportunidades no hay que aprovecharlas a cualquier costo. Hay un tema de protección del medio ambiente que es fundamental, y hay un tema también de protección de los derechos, ¿cierto? No solamente de las personas, sino de las comunidades. Pero yo le digo una cosa, en la evaluación de impacto ambiental, que dura 8 años, muchas veces el tema ambiental es lo último que está presente ahí. Si ustedes lo vieran por dentro cómo es ese proceso, la burocracia, la lentitud, las opiniones, ¿cierto? Y mucho de esto, ¿cierto?, no tiene nada que ver con proteger, que hay que proteger ambientalmente para aprovechar el hidrógeno verde de todas maneras. Y lo mismo, ¿cierto?, con el litio, lo mismo con todo. Yo pienso, por ejemplo, que el sistema hoy día es un sistema muy especial. Nunca dice que sí. Uno presenta un proyecto, lo analiza, ¿cierto?, la primera instancia, ¿cierto?, que ¿cierto?, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental Regional. No es que diga que sí, pasa a la segunda etapa. No es que diga que sí, después va al Consejo de Ministros. Si el Consejo de Ministros dice que sí, no es definitivo. Va entonces a que puede ir a la justicia ambiental. Y tampoco eso es definitivo. Después va a la justicia con los recursos de protección. Entonces, yo creo que el sistema debe ser justo al revés. Que cuando llega un proyecto, diga, se lo apruebo, se lo rechazo si creo que no hay la idea de legislar, fuera, no quiero hacer este proyecto. O se lo apruebo sujeto a estas condiciones, lo más objetivas posible. 1, 2, 3, 4, 5. Si usted cumple con esa, va a tener la aprobación. Y ahí habría certeza. Porque hoy día los proyectos nuevos, la gente no lo está emprendiendo, por eso la tremenda caída de la inversión, por muchas razones. Pero entre otras esta. La persona avanza 8 años, invierte fortuna y nunca sabe si va a poder hacer su proyecto, ni de qué depende que pueda hacer o no hacer su proyecto. Yo daría vuelta absolutamente al sistema. Pero sí, el tema ambiental y el tema de derechos humanos tiene que estar presente siempre, en todo. O sea, siempre y en todo. Hoy día, con el mundo que estamos viviendo, ¿cierto?, en materia de cambio climático, calentamiento global y holocausto ambiental, el tema medioambiental tiene que estar presente en todo. Por eso la ley marco es lo que hace eso precisamente, incorporar el tema ambiental a todas las decisiones públicas, que antes estaba muy especializado, y por supuesto los derechos humanos siempre, en todo momento, en todo lugar y en todas circunstancias. Pero eso no significa que frenemos todas las oportunidades por esto que es lo que ocurre. Mire, nadie quiere un cementerio cerca de su casa, nadie quiere una antena cerca de su casa, nadie quiere una planta eléctrica cerca de su casa, nadie quiere un basural cerca de su casa. Pero todos queremos hablar por teléfono, todos queremos enterrar a nuestros muertos, todos queremos, ¿cierto?, tener electricidad, etc. Entonces ese not in my backyard, ¿cierto?, que paraliza todo. Y muchas veces no hay ninguna proporción entre el daño que produce una alternativa y la otra. Hay algunos que están dispuestos, ¿cierto?, a liquidar el mundo con tal de ganarse un peso. Y hay otros que están dispuestos a liquidar el mundo con tal de cerrar una mosca. Son extremos en medio ambiental. En estos debates ambientales es impresionante cómo las posiciones se van a los extremos. Lo que hay que hacer es proteger el medio ambiente, pero al mismo tiempo, si protege el medio ambiente, promover que se ejecuten los proyectos que van a permitir a Chile tener más empleo, mejores salarios, mejores oportunidades para las pymes, más ingresos para el fisco, para los programas sociales, etc. Vean ustedes lo que pasa con el Servicio de Impacto Ambiental. Usted lo vemos en la prensa, es un freno a la inversión, que si fuera por proteger el medio ambiente estaría perfecto, pero no es por eso. Es por burocracia, es por contradicciones, porque criterios distintos de una parte y otra, porque al final opinan los técnicos del sistema de evaluación de impacto ambiental, los políticos del gobierno, los jueces de los tribunales ambientales y finalmente la tercera sala de la Corte Suprema. Ese es el camino. Entonces usted me decía, Juan Carlos, ¿cierto?, Araya, diagnóstico y propuesta. Bueno, yo creo que efectivamente podría haber hecho un programa de gobierno, pero no era. Pero yo digo inmediatamente, ¿qué haría yo? En todos estos temas que hemos tratado. Por ejemplo, en materia de educación, yo, ¿cierto?, lo que haría, ¿cierto?, sería, 1, no permitir la violencia en los colegios. Punto. Ningún alumno tiene derecho a tirar bombas molotov y quedar impune, o tirarle rociar a los profesores y tenerlos a todos aterrados. Y eso es un tema, ¿cierto?, que para eso está la ley de aula segura, que fue una discusión eterna y que algunos alcaldes la aplican y otros no la quieren aplicar. Mientras tengamos ese nivel de violencia en los colegios emblemáticos, no hay nada que hacer ahí. ¿Qué va a ir a preocuparse en la sala de clase si usted está preocupado que no le quemen, ¿cierto?, el establecimiento? Y lo que yo creo es el modelo, que haya educación pública y privada, que el Estado le asegure el acceso a la educación a todos y por tanto financie a aquellos que no pueden pagársela por sus propios medios, con lo cual tenemos pública y privada competencia,
el Estado asegura la educación, equidad, que nadie se quede fuera por falta de recursos, y que los padres elijan, ¿cierto? Porque nadie elige mejor la educación de sus hijos que sus padres. Son los que más los quieren, los que más los conocen, los que más se preocupan y son los que mejor eligen. A mí me impresionaba cuando visitaba el país, recorría el país como presidente, que le preguntaba a una mujer humilde sobre cosas y la respuesta no era muy conocedora, hasta que le preguntaba por qué había escogido el colegio de su hijo. Y me daba una cátedra, una verdadera lección de por qué lo había hecho. Sabía la asistencia, la disciplina, los resultados de la prueba SIMSE, ¿cierto? Las huelgas de los profesores, todo. Porque nadie se preocupa más de su hijo que sus padres. Entonces, esta idea de quitarle a los padres la capacidad de elegir, yo creo que es un error. El modelo es prestación mixta, competencia, en igualdad de condiciones, el Estado garantiza el acceso a todos los que lo necesitan, ¿cierto? Y los padres eligen quién le presta un mejor servicio. Y eso es válido para la educación, es válido para la salud. Ese es el modelo que nosotros tratamos de implementar, pero en esto la ideología cruza todo. Por ejemplo, cuando nosotros quisimos, cuando había lista de espera, licitar al sector privado, al mismo precio o menor que lo que le cuesta al sector público. La discusión fue que decíamos ya, puede ir a los hospitales, institucionales de las Fuerzas Armadas, sí. Puede ir a otro hospital público, sí. Puede ir, ¿cierto?, a un hospital universitario, sí. Puede ir a un hospital privado, no. Que es el que provee el 50% de las atenciones. Entonces, ¿de qué importa aquí? Atender a esta persona a un costo para el Estado que no sea superior a su costo interno, o, ¿cierto?, que el Estado monopolice todas las atenciones. Entonces, ¿a quién estamos sirviendo? ¿A los hospitales públicos o a los pacientes? ¿A los estudiantes o a los colegios municipales? Esa es una discusión ideológica que ha estado presente y que cruza todo. En materia, por ejemplo, de litio, yo licitaría el litio con todas las reglas ambientales y de protección de las comunidades y de royalty para que aporten al desarrollo, pero no pretendería monopolizar. El litio es una industria de un grado de sofisticación tecnológica, de un dinamismo. Yo les contaba que me reuní con 2 personas y por tanto la empresa pública no está preparada para eso. ¿Qué hace? Codelco nunca ha querido explotar el litio. ¿Y sabe qué más? Nosotros siempre decíamos que una manera de hacerlo sin tanta oposición política era que Codelco tomara esto. Codelco nunca lo ha querido tomar. Porque dice, yo estoy en esta industria, es una industria muy especializada, no tengo el know-how ni el conocimiento. Entonces yo, por ejemplo, en materia de hidrógeno verde, hay reglas ambientales, pero no puede cada CEREMI poner reglas nuevas. Cada uno se le ocurre, y el CEREMI de Cultura, y el CEREMI cada uno inventa su propia regla. Al final, la incertidumbre, hay una ley, y todos tenemos que someternos a la ley, pero no podemos pretender ir más allá de la ley. Si la ley está mala, hay que cambiarla. Entonces yo lo que sí creo es que en seguridad, por ejemplo, condenar la violencia. En Chile durante mucho tiempo, condenar la violencia no era un requisito. Yo me recuerdo muy bien que después del 18 de octubre, una parte importante de los políticos de este país apoyaba, promovía, sustentaba o amparaba o toleraba la violencia. Condenar la violencia es una cosa básica en una sociedad democrática y un Estado de Derecho. La violencia no es un medio legítimo en ninguna circunstancia. Igual como el atropello de los derechos humanos no es un medio legítimo en ninguna circunstancia. Respetar el uso legítimo de la fuerza. Evidentemente, en una sociedad, el Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, tiene que poder utilizarla dentro del marco de la ley y el respeto a los derechos humanos. Pero esta idea de deslegitimar el uso legítimo de la fuerza que se hizo en Chile y que llevó a Carabineros a estar, ¿cierto?, entre las instituciones peor evaluadas, ahora se dio vuelta a eso, ahora están entre las instituciones mejor evaluadas porque la gente se ha dado cuenta, ¿cierto?, que se requiere el uso legítimo de la fuerza para garantizar los derechos humanos, la libertad, la paz, la seguridad y la tranquilidad de todos los demás. Entonces, en materia de seguridad hay una... Recuerden ustedes que se discute, ¿cierto?, si hay que indultar o no hay que indultar a la primera línea, si hay que derogar o no hay que derogar la ley de seguridad del Estado, si hay que, ¿cierto?, usar o no usar los instrumentos de emergencia que contempla la Constitución para situaciones extraordinarias como la que vivimos en la macrozona sur. Toda esa discusión la hemos tenido en los últimos años. Ahora se ha movido la opinión pública y se han movido los políticos. Pero yo sí pienso, ¿cierto?, que hemos estado en una dicotomía ideológica tan brutal que al final se paraliza todo. Y perdemos de vista el objetivo. ¿Cuál es el objetivo, para ser simple? ¿Darle atención de salud a los 2 millones de personas que están en lista de espera de especialistas? ¿O proteger a los hospitales públicos, son los únicos que pueden hacer, cuando sabemos que no son capaces de hacerlo? Entonces yo lo que sí creo es que hay aquí, ¿cierto?, muchas medidas que uno tomaría como gobierno, ¿cierto? Ahora, hay algunas medidas que requieren ley, y cuando hay ley en el Congreso, entra el proyecto de ley de una forma y sale cualquiera.
Entonces, muchas veces los gobiernos tratan de evitar los proyectos de ley y tratan de gobernar administrativamente con las restricciones que eso tiene. Me preguntaba Jorge, cierto, Cisterna, de, claro, el relato y la acción. Es cierto que hay un divorcio entre el relato y la acción, porque una vez que uno tiene la idea, mover al aparato público es de una dificultad gigantesca. Y cuando requiere ley, más aún. Entonces, efectivamente, hay una lentitud entre que uno decide el camino a seguir hasta que se pone en marcha la máquina y muchas veces esa marcha se desvía y termina, cierto, siendo contraproducente al objetivo original y muchas veces las leyes se retiran por eso. Como por ejemplo, nosotros quisimos modificar la ley de evaluación de impacto ambiental. En la línea que yo le digo, seamos lo más severos del mundo, pero demos certeza. Ya, si usted quiere hacer este proyecto va a tener que construir, cierto, un bosque en el desierto de Atacama de 1000 hectáreas. Pongámoslo ahí. Pero si el tipo lo hace, tiene que saber que eso lo lleva a poder realizar su proyecto. Oiga, Lucía me preguntaba también, ¿cierto? Lilia. Sí. Y también Catalina, de cómo integrar lo territorial. Yo creo, Sergio, que ya que estamos hablando ahora de este Consejo de Asesoría, el presidente requiere no solamente asesoría global, ¿cierto? Que la hemos tenido mucha. ¿Cierto? Yo me leía todos los informes y además es muy entretenido leer los informes porque son muy inspiradores, muy sabios, recogen mucha información, mucho conocimiento. Pero yo de repente decía, ¿sabes? ¿A quién le pregunto yo qué hacemos, cierto, en materia de pandemia? ¿Qué hacemos en materia de pandemia? ¿Compramos las vacunas, no compramos las vacunas? ¿Cuál vacuna? No teníamos a quién preguntarle eso en Chile. Muchas veces los presidentes se interesan personalmente en esto y empiezan a hacer ellos una tarea que no es la propia de un presidente. En cambio climático, en sequía, ¿cierto? Como en materia de tecnologías digitales, cuando hubo que optar por una tecnología o por otra, en materia, ¿cierto?, de inteligencia artificial, uno debería poder pedirle a este consejo asesor preguntas específicas, no solamente diagnósticos, sino que hágame, ¿cierto?, cuáles son las opciones, evalúe las ventajas y desventajas y recomiéndeme un curso de acción. Eso en Chile el presidente no lo tiene. Y muchas veces el presidente toma decisiones en base a su propia intuición o conocimiento. Y finalmente, yo creo que los expresidentes, y en Chile hay una cosa muy notable, porque en Perú todos los expresidentes están presos. En Colombia no se pueden ver. ¿Cierto? En Argentina, ¿para qué decir? Y en Chile los expresidentes han tenido una cierta... Vienen al Congreso. Pero han tenido una cierta regla del juego de relaciones entre ellos, ¿cierto? Civilizadas. Y tienen buenas relaciones, hay respeto. Yo me acuerdo cuando era presidente, yo invitaba muchas veces a los expresidentes a preguntarle, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Qué haría usted en este caso? ¿Cómo usted enfrentó esto? Porque es muy útil saber lo que él hizo, si uno no descubre la rueda. Y los expresidentes, uno dice, tuvieron que enfrentar problemas parecidos y su aprendizaje, y a mí me era muy útil. Yo me acuerdo que una vez la presidenta Bachelet, el comedor presidencial, que es donde se hacen las reuniones, las bilaterales, estaba pintado de un color claro. Y la presidenta Bachelet, en su primer gobierno, lo pintó verde. Después llegamos nosotros y lo pintamos claro. Después llegó la presidenta y lo pintó verde cata. Y cuando me tocó a mí asumir la segunda vez, lo pintamos claro la noche del 11 de marzo. Y yo había convocado a los expresidentes a un desayuno el 12 de marzo, o sea, el día siguiente. Y estaban los tres presidentes, estaba el presidente Lagos, y de repente entra la presidenta Bachelet, abre la puerta y la cierra. ¿Y qué le pasó? Dijo, no, es que pensé que me había equivocado sala porque ayer estaba verde y hoy día está beige. Entonces, consultar a los expresidentes, yo creo que es bueno que exista una cierta institucionalidad, un consejo de expresidentes consultivo, naturalmente, que puede ser útil para muchas cosas. Por ejemplo, para el tema de una opinión de los expresidentes en el tema constitucional. Sí, eso es lo que hemos pedido. Presidente, muchas gracias por estar presente. Le quiero entregar 2 libros. Un aplauso, por favor, al presidente. Chile tiene futuro de sus territorios, que es el trabajo de los académicos, y también sobre minería verde para enfrentar la emergencia climática y social, que también es parte del trabajo que han hecho muchos de los académicos que han estado trabajando largamente en esta comisión. Así que muchas gracias, presidente. Agradecerle por estar hoy día presente y agradecerle además por su tiempo y su disposición a
contestar las preguntas abiertas. Eso también habla también de la capacidad, presidente, de diálogo. Gracias, presidente. Demos por concluida esta sesión. Muchas gracias a todos los presentes.